Amigo, hoy tenemos un programazo. Vamos a hablar de la eugenesia, la agenda genética de las élites. Un tema súper interesante. Esperemos que no nos vayan a bajar este video. Ya vimos la controversia de nuestro video antepasado. Porque el pasado es el del Dalai Lama. Entonces tenemos el antepasado, el de la cuarta parte del gran reinicio. Sí. Pues se fue muy controversial, nos bajaron ese video, pero bueno. El mismo día que lo subimos. El mismo día que lo subimos. Y un dato muy curioso que ya ni siquiera nos dio tiempo de explicarle a nuestra audiencia, es que también lo bajaron de Spotify, o sea, por Acast, también nos lo bajaron. Sí. Cuando en realidad, o sea, ni siquiera nos llegó una notificación de que habíamos infringido las normas. Solo le dieron para abajo. Solo lo bajaron sin ninguna explicación. Sí. Y se resubió. Y bueno, ahí ya se quedó hasta el momento, ¿no? Pero no se dejaba de resubir. No se dejaba de resubir. Como 4 veces, ¿no, Luis? Qué bueno. No, güey, fueron como 20 veces. Pero eso no habrá sido algún error técnico o algo así, ¿no? Bueno, pudo haber sido algo. No sé, o sea, no necesariamente tiene que ser, ¿sabes? No necesariamente es la CIA interviniendo para no subir el video, pero... Yo supongo que algún tipo de algoritmo, no sé, güey, la verdad ignoro qué pasó. Pero, por ejemplo, ya la última vez lo volví a renderear, el audio solamente, y cambié solamente el formato, incluso y el título, ¿no? Lo exporté en MP3, ya no lo exporté en WAV, en WAV. Entonces, solo así, también como lo guardé desde el render, pues nada más le puse sin título 1 y así lo subí, y ya cuando lo subí, ahí ya me dejó subirlo, pero anteriormente no. Órale. Esto estuvo súper raro, la neta estuvo muy, muy extraño, y bueno, hablamos de temas muy fuertes. Te digo, esperemos que no nos lo baneen, porque hay temas también muy controversiales. Bueno, yo intentaré usar... Sí, van a estar medio controversiales. ¿De qué vamos a hablar? Intentaré usar palabras clave para no, pues, para evitar cualquier contratiempo. Vamos a poner las palabras clave aquí abajo. Pues es un tema muy amplio, es un tema que abarca muchos aspectos como de la agenda social que sabemos que se está llevando a cabo. Sí. Vamos a abarcar desde los orígenes de la guerra contra el rebaño desconcertado, ¿no? O sea, porque definitivamente hay una especie de guerra que más bien se enfoca en el rechazo hacia nosotros, el rebaño desconcertado, o quienes las élites consideran como los pobres, los inservibles. Los inservibles, o las bocas, ¿cómo se llaman? Las useless eaters, bocas inservibles. Bocas inservibles, exactamente. Entonces, porque de ahí nace como toda esta agenda de la eugenesia, en realidad. Sí. ¿No? Es como surge un sector rechazado por las élites que siempre han estado al poder. Sí. Y cuando crece esta población no deseada, también surge el deseo por controlarla y por deshacerse de ella. Con esto, la estrategia que es la eugenesia para lograr controlar el tipo de gente que quieren ver en sus sociedades y disminuir el tipo de gente que no quieren ver en sus sociedades. Entonces vamos a hablar como de los orígenes de esta idea, ¿no? De este concepto de clases sociales, como las élites y quienes no pertenecen a las élites, básicamente, ¿no? Que es la clase alta y la clase baja. Me gustaría que especuláramos también un poco acerca de la clase media, por qué surge. O sea, yo creo que la clase media fue una creación con algún motivo específico. Ya lo veremos. De hecho, no sé si el Nietzsche en algún momento nos llegó a recomendar un libro. ¿Hay un libro que se llama La creación de la clase media? Hay un libro que se llama así. Bueno, yo no sé por qué tengo así como... No recuerdo, es que Nietzsche dice muchos datos. Sí, un montón. Muchas referencias bibliográficas y todo ese asunto, pero bueno. Bien duros. Ahora veremos... hablaremos justamente también como de cómo surge esto de la manipulación genética humana, ¿no? Algunos experimentos que hubo por ahí, personajes históricos que fueron quienes emprendieron como esta movida. Mencionaremos nombres importantes de eugenesistas conocidos, como los Huxley, por ejemplo, ¿no? Que en algún momento lo llegamos a mencionar, ¿no? O sea, ya lo habíamos mencionado el grupo cuando hablamos X, de los 70s, pero sí tenemos que hablar evidentemente de Aldous Huxley y uno de sus libros muy importante, que pues es el de Un Mundo Feliz, ¿no? Que se volvió un referente. Exactamente. Sí, o sea, como toda esta propaganda eugenesista que busca también darnos a conocer
lo que está sucediendo y lo que quieren hacer con nosotros. Sí lo hacen, por supuesto lo hacen. No sé por qué, ya también podríamos analizarlo. Y por último, creo que sería también importante hacer una reflexión, no solo una reflexión, sino también analizar más bien cómo se ha transformado este concepto de la eugenesia en la actualidad, porque la eugenesia ya es un concepto que pues, es después de la Segunda Guerra Mundial, de la aplicación del partido nazi, de los nazis, que obviamente hicieron explícita la eugenesia de una forma genocida, atroz. Este término, específicamente como esta práctica pseudocientífica, se recibió con muchísimo rechazo por la población global, que también pudo haber sido una estrategia para ocultarla, ya sabes, llevarla a las sombras. O sea, como era una práctica que se estaba dando a conocer bastante y abiertamente, tal vez fue una forma de que generara rechazo, se enfoca la atención en ese nombre, se pasa a las sombras y ha tomado formas muy distintas en la actualidad, pero la agenda sigue latente, muy presente, más presente que nunca. Exactamente, más que nunca, y se están utilizando muchas estrategias sociales para llevarlo a cabo, que ahorita me gustaría que analizáramos eso también. Vale, pues vamos a dándole. Vamos dándole, pero antes de ya... entrar de lleno. Entrar tendidos con la conversación. Bienvenidas todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati en la infinita brevedad del ser. Comenzamos. Exacto. Vamos a darle con todo, amigo. Vamos a darle con todo. Pues vamos a darle con todo. A mí me gustaría comenzar abordando el tema. Justamente estuve leyendo un libro que se llama War Against the Weak, o La guerra en contra de los débiles. ¿Decir leer un libro es correcto? ¿Es redundante? Yo pensaría que no, pero... No es redundante. Puedes leer un panfleto, un folleto, un periódico. Pero un libro... Puedes leer un artículo en internet. Sí, pero... ¿Un libro es algo muy específico? Ajá, pero leer un libro, o sea... Pues, bueno, puedes ver un libro, ¿no? Supongo que puedes ver un libro también, o sea, puedes verlo. Como... Sí, exactamente. Sí, nada más. Creo que sí es correcto porque... Según yo sí, o sea, también solamente me cayó así como, pum, pues estuve leyendo un libro, pues es como... Pero sí puedes hacer otra cosa. Estuve ojeando un libro. Puedo ojear un libro, puedes verlo nada más, ¿no? Puedes verlo, exactamente. Tocarlo, estuve repasando abrazarlo, ¿no? Dormirte con él. Puedes comerlo. ¿Puedes comerte un libro? Forjar porros con un libro. Puedes fumarte un libro, por supuesto puedes fumarte un libro. Puedes usarlo como esas cajitas de yoga que te pones en la espalda como para elevar tu espalda. Puedes limpiarte también. Puedes quemarlo para promover la ignorancia colectiva como se ha hecho en muchas ocasiones. Sí, tiene sentido. Puedes hacer muchas cosas con libro. En fin. Breve paréntesis, ya sabes. Paréntesis de datos duros. Exactamente. Pero échale. Entonces, estuve leyendo un libro que se llama War Against the Weak, Guerra en contra de los débiles, por Edwin Black, que es un historiador alternativo. Digo alternativo porque obviamente no es, sus propuestas son nada convencionales, hace investigación muy profunda, y no solo es historiador, también es periodista. Sindicalista, es decir, sí, un periodista sindicalista, o sea, ¿sí entiendes? No. Los sindicatos, bueno. Los sindicatos, sí, conozco los sindicatos, por supuesto. Pues justamente, pero... o sea, pues se mueve así, digamos, por eso es que es alternativo, es independiente, porque tiene, o sea, está protegido por un sindicato de periodistas. Ok. Es decir, o sea, pertenece a un grupo de periodistas alternativos que se protegen también de esa manera. Okay. Digamos, el sindicalismo ahorita es rarísimo, es súper raro que haya sindicatos de trabajadores en algún lugar. Porque también se estuvieron aplacando. Que sí los hay, pero pertenecen ya, la mayor parte pertenecen a sus dirigentes. O sea, contra los que luchan. Porque con sindicatos hay un montón. Aquí en México hay un montón de sindicatos, pero un montón. Según yo, fueron aplacados y destruidos, desmantelados. Algunos fueron desmantelados, por ejemplo. Y con violencia. Ahorita fue desmantelado el sindicato de el de Luz y Fuerte del Centro, pero ya tiene un chingo, ¿no? Que lo desmanteló Calderón. Sí. Pero está el sindicato de la CFE. Ya. Fueron absorbidos entonces. Sindicato de la CFE, sindicato de los obreros, sindicato de los trabajadores, sindicato de maestros, el otro sindicato de la maestra, porque ya ves que está el CENTE, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y la CENTE, con C, que es la Comisión Nacional de los Trabajadores de la Educación, que son dos sindicatos, sindicato de los petroleros, el sindicato de los mineros, hay un chingo de sindicatos, pero, pues, no sé si desde su conformación, yo pensaría que sí, pues están dominados desde siempre por
pues las mismas personas para las que se supone que se levantaron los sindicatos para pelear contra. Bueno, en Estados Unidos hubo una guerra muy específica en contra de los sindicatos. O sea, unions, ¿no? Que les llaman. Exactamente, exactamente, unions. Y ahí sí los aplacaron con mano dura. O sea, ahí sí desaparecieron básicamente los sindicatos. Es raro que haya movimientos que acá también, o sea, acá también... o sea, están los sindicatos como figura, pero desde hace mucho... Pero sin fuerza, y sin fuerza también. O sea, tienen un montón de fuerza, pero esa fuerza se utiliza en... Haz de cuenta, yo me levanto contra ti y hago mi sindicato contra ti, pero resulta que mi líder de mi sindicato trabaja para ti. A eso es lo que voy. Ya. Ajá. O sea, controlado, sí, es como la oposición controlada, digamos. Completa, pues bueno, no sé si este sindicato al que pertenezca este periodista esté controlado o no, pero no sé, realmente este libro, por lo menos que estuve leyendo, es muy revelador. De hecho, yo llegué a conocer este libro por una recomendación del periodista mexicano Rubén Luengas. ¿Luengas? Ajá, que recomienda... De él has hablado, ¿no? De él he hablado, sí, he hablado que Jalife le tiene un repudio muy personal, no sé por qué, pero bueno. Le dice Rubén Lenguas. Y con Rubén Lenguas fue con el que también comentaste esta anécdota. ¿Fue él el que le preguntó al hijo del AMLO? Exactamente. Él fue, sí. Y que le dijo, no, con ese tema, hablando de las élites, con ese tema mejor ni te metas. Ajá, pero bueno, Edwin Black, te digo, es este periodista, historiador alternativo o independiente, que al parecer también tiene como un talk show semanal, o sea, hecho por él, o sea, como tiene su propio... trabaja sus propios medios. Y en este libro aborda el tema de la eugenesia de una forma muy, muy vasta, muy amplia. Es un libro de 500 páginas, obviamente no me dio tiempo de terminarlo en una semana. Pero es una investigación exhaustiva, en realidad. O sea, las referencias bibliográficas que tiene son impresionantes. La guerra en contra de los débiles, ¿no? La guerra en contra de los débiles, War Against the Weak. No sé si hay una traducción al español, creo que no. Pero la verdad es una lectura súper recomendada. Es un estudio muy, muy profundo. De hecho, él se metió como... Bueno, él cuenta hasta cómo fue su proceso de investigación y todo. O sea, como tuvo que armar también un equipo de investigadores que le ayudaran como a recopilar información. Porque estuve yendo a un montón de bibliotecas, así como... O sea, archivos antiguos y todo. Porque estuve estudiando la historia también como de este movimiento de la eugenesia. Que bueno, antes de empezar con eso, deberíamos de hablar sobre qué es la eugenesia en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Que es la eugenesia... ¿Es eugenesia o eugénesis? Eugenesia. Eugenesis suena más formal, o sea, como que me hace más sentido llamarle eugenesis, pero se conoce como eugenesia. El término normal es eugenesia. Eugenesia, entonces. Entonces, eugenesia en el sentido... bueno, ya más bien la definición de eugenesia es la selección de las características heredables deseadas para mejorar las generaciones futuras, típicamente en referencia a los humanos. La selección de las características deseadas para heredar a las generaciones futuras. Ajá, es decir, manipulación genética humana para la mejora de las futuras generaciones. Generaciones, así tal cual. Es que estaba haciendo la traducción en mi mente del inglés al español, por eso. Digamos que es una especie como de lo que se hace con los perros, ¿no? Selección artificial genética de humanos. Es una selección artificial, digo, lo que hacen con los perros, ¿no? Que seleccionas al que estas características de este güey me gustan, estas características de este güey me gustan, los cruzo entre ellos y luego nace una raza que considero superior y luego la voy pum. Ajá. El breeding, que le llaman. Exactamente. Sí, nada más que acá la eugenesia abarca el aspecto social, porque también va empapada con las ideas del darwinismo social. ¿No? Que fue del siglo XIX, me parece que nació el darwinismo social, que ni siquiera viene de Darwin, o sea, él nunca habló de darwinismo social, pero agarraron como esta idea de la selección natural de las especies, como para empujar esta práctica. Se considera incluso en el mainstream como pseudocientífica, es lo que mencionaba al inicio, que ahorita la eugenesia ya se rechaza completamente, o sea, se considera como prácticas atroces justamente del siglo XIX. Y del siglo XX, loco, ¿eh? Y del siglo XX también, sí, por supuesto. Pues, fue cuando sucedió en la Segunda Guerra Mundial y todo ese asunto. Entonces, del siglo XIX y siglo XX se considera como prácticas atroces, como ya algo que ya no es aceptado en nuestra sociedad, cuando simplemente cambió de forma. Pero te digo, entonces, el mainstream lo categoriza como una pseudociencia. Así lo categorizan y es como, por favor, o sea, que el mainstream lo llame una pseudociencia, pues es lo mismo, ¿no? Es como dirigir la atención a algo que están atacando cuando por otro lado lo están haciendo, pero ya con nombres distintos y con nuevas estrategias que se han acoplado al nuevo imaginario social, ¿no? Entonces, bueno, la eugenesia... Porque, pues, aparte los actores que están ahorita en relevancia,
sus padres o sus ancestros pues son renombrados eugenesistas. Renombrados eugenesistas, ¿no? O sea, el papá del Bill Gates, por ejemplo. Claro, sí, sí, es cierto. O sea, te digas que los llames que llames una pseudociencia cuando los principales actores actuales vienen de una larga tradición de herencia, ahora sí que... Una larga herencia de eugenesistas, ¿sabes? Pun intended, ¿no? Sería... Sí, o sea, es como... Sí, una larga herencia de ideas eugenesistas. De menos es curioso. Es cierto, es cierto. Sí, pero es que te digo, o sea, lo rechazan por un lado, pero por otro lado lo promueven ya no con el nombre de eugenesia. O sea, ahorita ya tiene, o sea, ahorita ya es... Ahora ya le llaman transhumanismo. Sí, exactamente. Sí, va completamente relacionado con la agenda tecnócrata y transhumanista. Sí. Así, tal cual. Entonces, pues vamos a mencionar un poquito sobre cómo fue evolucionando esta idea de la selección de genética humana. Porque te digo, o sea, no solo es como una ciencia específica de laboratorio en donde se practicaba con genes y manipulación genética. Sí, no. Esta cosa viene, y aparte viene incluso desde antes de... Bueno, te dejo terminar y ahorita lo... Sí, no, es una práctica histórica, ¿no? O sea, yo ahorita voy a hablar como de lo más nuevo, o sea, de los inicios desde el siglo XVI, más o menos. Ok. Cómo fue empezando... Bueno, esta también es mucho la opinión del autor de Erwin Black, que es del libro que comenté que estaba leyendo. The World Against Entonces, esta es como su opinión. Yo tengo por ahí como... O sea, realmente él tiene muchos fundamentos históricos, datos duros, ¿no? Así como... De hecho, el Nietzsche también, cuando le dije que íbamos a hablar de este tema, me recomendó el libro y le dije, pues sí, justamente estoy leyendo ese libro. Nice. También por Luengas, ¿no? Ok. Sí, él también lo conoció por Luengas. Saludos a nuestro amigo Nietzsche. Saludos al Nietzsche, que seguramente sí va a ver Sí, episodio. nuestro amigo Nietzsche. Entonces, definitivamente los datos históricos que cita Erwin Black en este libro, o sea, son así irrefutables. Nada más que su percepción de dónde posiblemente se origina como esta guerra en contra de los pobres, digamos, yo creo que viene de muchísimo más atrás. Él lo pone, por ejemplo... Bueno, o sea, se sabe, ¿no? Hasta en los escritos de la República de Platón se habla de selección genética, de crear como una raza. Una raza seleccionada de los sí. eruditos y todo ese tipo de cosas. Los egipcios también practicaban el incesto para mantener como el linaje real en las mismas familias y todo ese asunto, ¿no? Que es lo que te quería comentar, ¿no? O sea, creyendo... Bueno, si creemos en esta teoría de que probablemente nuestros creadores, o sea, sí han sido nuestros creadores, pues de ahí empieza, desde ahí empieza la parte de ahí, ¿no? Pero desde si, que nace si la quitamos humanidad. un poco esta parte, o sea, lo dejamos tantito de lado, el hecho de que a lo mejor sí nos crearon y evolución normal, ya sabes, sociedades tal, este tema de la manipulación genética o de la selección artificial es muy viejo. Pues los espartanos hacían eso. Sí, es cierto. Los espartanos tenían esta tradición donde llevaban a los bebés recién nacidos, los llevaban al cerro, pues, al monte. Y el que sobrevivía, pues era el que podías llamarse espartano, ¿no? Entonces, eso daba pie a que si tuvieras ciudadanos espartanos, pues con características más fuertes, porque pues si sobrevivías de bebé a quedarse un día o 2 días en la soledad, ¿no? Entonces, ciertas características de tu parte, al menos de tu parte física o incluso hasta de tu parte mental, emocional, pues sí sobresalían con respecto a los que morían. Sí. Entonces, estas personas con esas características, junto con las mujeres que también tienen otras características, pues daban pie a que poco a poco fuera esta selección artificial de humanos con mejores capacidades, ¿no? Es una de las razones por las cuales el ejército espartano pues fue tan fuerte, considerando que Esparta no era tan grande. Que no era un ejército tan grande y el territorio tampoco era tan grande, pero pues es justamente por ese tipo de Solo cosas. Porque permitían que nacieran los más... Sí, y pues lo hemos visto en la aristocracia completamente, ¿no? Eso ha sido... No solamente los egipcios se casaban entre primos, todas las aristocracias. Por eso también vemos que en algunas veces sí se genera... O sea, te protegen las familias y los linajes, pero pues hemos encontrado en la historia muchos ejemplos de reyes con enfermedades típicas del hecho de relaciones incestuosas, ¿no? Ajá. Que igual a lo mejor no es la gran cantidad, pero han salido algunos otros. O sea, vemos el intento de las élites por conservar su linaje a través de los años. O sea, eso también es parte de la eugenesia, porque no nada más es
la selección de nosotros como rebaño desconcertado, sino también es su misma selección de su familia para conservar sus Exactamente, ¿no? Sí, es la propagación de su genética y la reducción de la nuestra. De la nuestra. Entonces, va más o menos por ahí. Y también algo interesante es que, o sea, en prácticas antiguas, algo que se consideraba también eugenesia era el sacrificio infantil. No, o sea, cuando no deseaban algún algún bebé nacido, pues lo sacrificaban. Lo sacrificaban. O sea, si salía con ciertas características o simplemente era fruto de algo no planeado, pum, claro. El sacrificio, ¿no? Que bueno, eso también ha ido evolucionando. Ya hablaremos. La verdad es que son temas súper controversiales porque creo que aún nos cuesta muchísimo trabajo abordar temas como sociedad. O sea, no tenemos la madurez, creo que se nos calienta muy rápido la cabeza. En especial en esos tiempos que hay como una agenda ideológica súper fuerte, súper implantada, en donde hay un juego ético de por medio en todo esto. Entonces está muy dividida la ética de las personas sobre cuáles son derechos humanos, cuáles no, sobre que sí se puede, que no se puede, que ¿me entiendes? ¿No? O sea, como... Ajá, pero en específico, ¿a qué lo...? Voy a hablar después, para no empezar ahorita con la controversia inicial. Porque, jalo. Sí, vamos. Entonces sigamos con la historia, ¿no? Digamos que esto es muy viejo, viene Viene muy, muy viejo. Pero este autor del que vas a hablar, pues lo empieza a partir del siglo XVI, de los 1500. Exactamente. Entonces la idea de Edwin Black sobre cómo surge esta guerra, porque obviamente la eugenesia es una herramienta que les facilita a las élites deshacerse de los pobres. O sea, eso surge a raíz de una guerra. Okay. Bueno, pues no sé si una guerra específicamente, no sé si para mí sea ese el término, ese es el término que utiliza Edwin Black. Porque pues guerra, o sea, nosotros como... ellos siempre han tenido todas las herramientas para deshacerse de nosotros, ¿no? Sino más bien una especie de planificación. A partir de la recognición de que hay grandes diferencias entre nosotros y ellos. Ajá. Pero bueno, Edwin Black lo que argumenta es que la historia de este enfrentamiento, de este rechazo de las élites hacia nosotros, surge desde que nace el concepto de la caridad. Ajá. Ok. Y bueno, ¿Desde que nace el concepto de la caridad? Desde que nace el concepto de la caridad. ¿Por qué? Porque, bueno, la caridad es algo que nace con la religión judeocristiana. Sí. ¿No? O sea, ahí viene como esta idea de la caridad, ¿no? Justamente se hablaba como de ayudar a los pobres. Bueno, no, Jesucristo tuvo un enfoque grandísimo en ayudar a los pobres, a los enfermos, a los más necesitados, a los más desfavorecidos, etc. Entonces de ahí como que empieza toda esta idea. Los outcasts, ¿no? Exactamente. Entonces como que empieza toda esta idea de empezar a apoyar a los menos afortunados. Ok. Y cuando se funda la iglesia cristiana, la iglesia católica principalmente. Vaya por el año 300. Exactamente, nacen instituciones de caridad que eran financiadas por la iglesia, realmente. O sea, ¿se refiere a la caridad como institución, digamos? Nace como una idea instruida en la religión, o en las religiones que surgen del judaísmo y el cristianismo, de la religión judeocristiana, básicamente. Okay. Porque es curioso porque, por ejemplo, en las regiones nahuas, en toda esta zona, que igual no sé si lo consideran ellos como ideológicamente como caridad, pero por ejemplo tenían esta idea que en una plantación de maíz o de lo que fuera, los dos primeros surcos eran como para que la gente lo pudiera tomar libremente por si alguien llegaba con hambre pudiera comer, y ya el resto pues era propiedad privada, ¿no? De alguna forma. Entonces eso no sé si se considere como caridad, pues. No, yo creo que eso más bien bueno, por lo que dices, es más bien como contemplar una correcta distribución de recursos, no tanto verlo como una caridad, porque en la caridad ya hay una diferenciación de los menos afortunados y de los que tienen y los que no tienen. Okay. Los que tienen algo de los que carecen algo. O sea, porque la caridad ya es un concepto. ¿Entiendes? Sí, por eso te decía. O sea, y se termina de conceptualizar cuando surgen... ideológica, podría Exactamente, es cuando nacen ya, o sea, cuando la iglesia adopta este concepto y empieza a crear instituciones de caridad, o sea, que empiezan como refugios para los huérfanos, o refugios para los que no tienen para comer, para los enfermos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, vienen como los apoyos
Sí, apoyos económicos o apoyos sociales de cualquier forma a los menos afortunados. Ok. Entonces la iglesia siempre tuvo como estas instituciones. Ahora, de ahí por mucho tiempo, digamos, hasta casi hasta inicios del siglo XVI, la iglesia sigue teniendo el poder de estas instituciones de caridad, ¿no? Que yo creo que pues, se basaban por donaciones y todo, o sea, pues por el diezmo, no sé desde cuándo es el diezmo, pero yo creo que está desde los inicios de la iglesia católica. Del judaísmo yo creo que también viene de allá. Viene pues, desde allá. O sea, al templo se le llevaban sacrificios y se daba una parte de lo recogido. Entonces siempre fue como financiado así, bueno, en fin. No, pero eran fondos de la iglesia. Tributo le llamaban, ¿no? Entonces, Ajá, el tributo. Yo creo que de ahí venía, ¿no? Se forjaban como estas instituciones de caridad y todo ese asunto. Pero no fue sino hasta el año 1530, bueno, en los 1530s, por ahí, Ok. que hubo como una ruptura, una ruptura entre la iglesia y el Estado. Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan. En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra Yo soy César Jordán. y este es un video para invitarte a que Que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. tendrás acceso a videos privados, Escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios Antes de ser publicados, recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Y Fati. en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Porque el Papa se negó a Divorciarlo. de Caterina de Aragón. Catherine, ¿cómo es? Catalina. Catalina de Aragón. Sí, sí. A mí me interesaría ver qué sucedió ahí, o sea, por qué quería como desafanarse de... Porque ahí era muy seleccionado, o sea, los vínculos. Los vínculos, ¿no? Los casamientos. Eran muy seleccionados, entonces... Esa ¿por es qué la habrá romantización de la historia, es esa, ¿no? Que nos cuentan que porque pues Catalina no le podía dar hijos. Ah, ok. Y como no le podía dar hijos, no me acuerdo si no le podía dar hijos o solo le había dado solo mujeres. Y ese güey quería hombres. Y por eso tuvo como 4 esposas a las cuales decapitó, entre ellas Ana Bolena, pero porque ninguna le daba hijos, hasta la última con la que se quedó que sí le dio hijos. Eso es lo que se dice. A mi parecer, pues yo creo que más bien le buscaban un pretexto para ya separarse del poder de las élites católicas, porque cuando Enrique VIII se separa, él crea la iglesia anglicana. Sí, que a mí me gustaría ver como entonces la relación que Papa. tenía Catalina de Aragón o la familia de los Aragón, digamos, con la iglesia. Pues es porque que si el Papa se rehusó Pues es que porque había Catalina de intereses Aragón por venía de medio. España, de la España fenicia. Ujú. Ni siquiera de España, venía de Aragón. Era hija de los reyes de Aragón, o sea, era de la heredera de Aragón. Entonces el reino británico pues se había expandido haciéndose alianza con el reino de Aragón. Y el reino de Aragón pues tenía completamente nexos con el reino de España, porque pues recordemos que César Borgia pues vivía en la parte que ahora es España, pero pues venían de esos reinos. Entonces era de esta línea, porque como le hemos venido viendo, parece ser que sí son una sola élite, pero entre ellos hay clanes, y los clanes a veces, al menos antes de que se terminaran de poner bien de acuerdo, como ahorita parece que ya están de acuerdo, se peleaban más entre ellos, ¿no? Sí, como que unos clanes se querían imponer sobre otros. Aquí me gustaría nada más dar un dato. Se sale un poco de la eugénesis, pero creo que es bien importante saber lo que ya te lo había contado, ¿no? Que hay unos tribunales especiales que internacionalmente regulan las actividades legales entre los súper ricos y las naciones. O sea, son tribunales para personas físicas contra naciones. Entonces estos tribunales de los súper ricos pareciera ser que son los encargados de regular las relaciones entre súper ricos, entre los súper ricos que no conocemos. Porque pues de repente un súper rico tiene interés en una nación, otro güey llega y también tiene intereses, y pues para que no se peleen entre ellos tienen sus propios tribunales donde dicen, ok, mira, vamos a hacer, tú te quedas con tanto y tú te quedas con tanto, y es como su forma de ya no partirse a madre, ¿no? Sí. Entonces, no sé si en esos tiempos ya existieran esos tipos de tribunales, que pareciera ser que sí, porque son muy, muy viejos, y estas relaciones entre ellos, pues justamente se iban determinando por estos tribunales, por los tribunales de los súper ricos, ¿no? Pero entonces, pareciera ser que el clan que dominó todos los reinos de Aragón, de Castilla, de Navarra, que posteriormente se convirtieron en España, pues salieron como medio peleados, o ahí como que tuvieron sus diferencias con el clan de los ingleses, que al final de cuentas venían en una sola familia, y pues iban haciendo estas uniones entre familias. Pero una de las, para separarse de ello, pues supongo que era para separarse del poder de la Iglesia Católica, porque
o ya estaba teniendo demasiado poder la Iglesia Católica. Sí. Que pareciera ser como ese lado, como eso. para reducir el poder y la injerencia que tenían de este lado con los ingleses, por eso crearon su propia iglesia. Es posible porque al final, bueno, en resumen, ¿no? O sea, lo que sucede con ese conflicto del Papa Clemente VII con Enrique VIII, Simón, al no querer divorciarlo de esta Catalina de Aragón, es que, pues bueno, definitivamente eso causó bastante furia en el rey, y lo que hizo fue absorber a la iglesia. El Estado absorbió a la iglesia. Sí. Y entonces, al absorber a la iglesia, pues también absorbió a estas instituciones de caridad. Se declaró su propio papa. Exactamente. Entonces, acá lo que sucedió pues, es que los costos eran muy elevados para estar sosteniendo a esas instituciones caritativas, porque la población empobrecida pues, seguía creciendo. Okay. Y para poder solventar estos gastos, para que el Estado pudiera solventar estos gastos, lo que hizo Enrique VIII fue crear el impuesto para los pobres, un impuesto para los pobres que tenían que pagar como, pues, igual era la clase de ruling class, o sea, la clase alta, digamos, tenían que pagar como ciertos impuestos para poder sostener este tipo de caridades. Y aquí se generó un disgusto gigantesco entre las élites con los pobres. Y aquí fue cuando surgió esta distinción, ¿no? Así como o sea, el rechazo completo, ¿no? Como pues como los arrimados, digamos, ¿no? O sea, que tenía que estar manteniendo básicamente. O sea, tenían que cargar con ellos. Tenían que cargar con ellos, exactamente. Entonces eso generó un disgusto gigantesco que se extendió hasta la fecha. Ahora, yo aquí es en donde dudo un poco, no sé si específicamente fue aquí cuando surgió ese disgusto, o más bien ya la separación venía desde muchísimo antes. ¿No? O sea, también hemos especulado bastante acerca de los orígenes genéticos de la humanidad. Y si ya es desde ese entonces, pues ya yo creo que ya había como una gran separación sobre quiénes eran los descendientes más directos de estos dioses. Dioses, creadores, exactamente, o de esta cultura, ¿no? Parecida a la humana, que llegó aquí a extender su genética, a colonizar genéticamente, ¿no? Pues no sé, podría ya haber una diferencia, o sea, esta distinción social desde muchísimo. Pero pues es que ya la había. Ya la había, pues es que siempre hubo. Que han dominado pues los esclavos, imagínate, pues también los egipcios, todos, o sea, todos ya desde mucho antes. Sí, pues y las familias que han dominado, o sea, siempre han sido básicamente las mismas, porque se casan entre ellos. Y recordemos que incluso, aunque pueda parecer que ha habido reinos independientes como los asirios, como los egipcios, como los babilonios, como los fenicios mismos, ¿no? Al final, también recordemos que entre ellos han mandado gente a casarse con otros güeyes. Ajá. O sea, han mandado gente de tal, tú te vas a Mesopotamia a casarte con tal, y entonces hacemos la alianza entre Egipto con Babilonia. Y luego de Babilonia te mandamos a una prima, mandamos para que se case con el rey de Fenicia. Y de Fenicia mandamos un primo para que se case con la reina de acá. Entonces, esas relaciones pues siempre han estado. Y la distinción clara entre lo que ellos se consideran ellos como una, hasta si quieres una raza diferente, y la de nuestra, pues siempre ha estado. Desde los inicios de la humanidad, sí, o sea, por supuesto. Los mismos sumerios, la raza dominante de los sumerios eran las mismas familias. Claro. Y luego tenían a los demás, que eran pues sus trabajadores. Sí. Entonces, que yo creo que aquí tal vez es la historia específica de cómo nace el movimiento de la eugenesia en Inglaterra, porque de ahí viene, o sea, en Europa, como el movimiento en Europa, y cómo se fue globalizando poco a poco, ¿no? Pues sí. Porque nace específica, bueno, o sea, la eugenesia nace en Inglaterra, entonces yo creo que está como más bien, analizando, ¿no? Los datos históricos que parece que fueron guiando hasta la aparición de la eugenesia. Que por ejemplo, ahorita que mencionas la guerra contra los pobres, y de una vez te hago la pregunta, pues si tú los creas, ¿qué es lo que sucede? O sea, tú los creaste, ¿no? Tú creaste la pobreza, porque pues para que haya ricos tiene que haber pobres. Por supuesto. Si no, no existirían los ricos, ¿no? Sí, pues necesitas los esclavos que sostengan el sistema que crea tu abundancia, ¿no? Esa, y aparte necesitas también lo que habíamos platicado mucho. Si tú estuvieras solo en el universo, no tendrías necesidad de alardar, porque ¿a quién le alardeas, no? O sea, para que tú te consideres una cosa aparte, tiene que haber una contraparte que te haga reconocerte a ti mismo como rico. Porque si todos fueran ricos... No lo sé. Si todos fueran ricos entre ellos, de todos modos alguien tendría que ser pobre. Porque, pues, ¿quién hace la chamba? Para empezar. Es que es eso. O sea, yo lo veo más desde un sentido utilitario
Sí, más que como contrastar para sentirme rico ni soy el pobre, o sea, no sé, güey. Pero tiene que haberlo, ¿no? Tiene que haber una distinción entre los ricos y los pobres. Ajá. Y eso tiene que haber sido desde siempre, güey, porque para que haya ricos tiene que haber pobres, porque por supuesto. Si no, no existe es que definitivamente, o sea, si los ricos no se ensucian las manos, tiene que haber alguien que se ensucie las manos para sostener el sistema. Exactamente, alguien que trabaje la tierra, alguien que crea los alimentos. Y no van a ser ellos, evidentemente. Entonces, exactamente. Podríamos pensar que puede que los hayan creado, o sea, que genéticamente hayan sido creados, pues si han llegado una raza de otro lado y haya dicho, güey, vamos a hacer este pedo y estos cabrones son los que se van a poner a chambear, ¿no? Lo que decían los sumerios, que nos crearon para sacar oro. Ajá, sí, éramos mineros, ¿no? Sí, una raza esclava mineros, desde el inicio, desde el supuestamente. O puede que a lo mejor estos ricos en algún punto... Es que es extraño, güey, porque ¿en qué punto determinas de la historia cuando estos ricos que han sido ricos durante un chingo de tiempo empezaron a ser ricos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pensando que en algún punto estos cabrones empezaron a tener un chingo de dinero, cabrones y cabronas, porque aquí hay que entender que están... Sí. Van de la par, ¿no? Y probablemente a lo mejor las que manden ahí sean las mujeres. Les cabrones. Les cabrones. Entonces, este grupo empezó a tener mucho dinero, empezó a hacer la diferenciación entre ricos y pobres y determina que los pobres son los pobres. Y los ha mantenido ahí siempre. Ajá. Cada vez que cambian de sociedades, cada vez que hacen nuevas alianzas, cada vez que hacen sus supuestas guerras, ¿no? Que ya hay muchos indicios de que esas supuestas guerras pues tampoco fueron. Siguen manteniendo pobres y lo siguen aumentando. ¿En qué punto determinan que hay que hacerle una guerra a los pobres cuando pues son sus dueños, ¿no? Uh-huh. O sea, si eres tú los creas, tú eres su dueño, tú eres cómo vas a hacerles la guerra. Es como tienes 10 perros, ¿en qué momento puedes hacer la guerra? Es una excelente pregunta. Y yo creo que ahí, para mí, una posible respuesta es que la población de sus esclavos aumentó. Creció mucho. Creció más de lo que ellos tenían considerado, entonces fue como, no, pues vamos a empezar a... Puede que vaya por ahí, ¿va? A controlar. Yo creo que sí. O sea, es lo más lógico. Lo que dicta la lógica es eso. Es que cuando crece más de lo que necesitas es como, no, ya, o sea, estar manteniendo... Porque tenemos que entender algo, o sea, está la clase alta que son las élites y está la clase trabajadoras, que es el resto de la población que no pertenece a esas élites, que es un grupo súper reducido. Las élites. Ahora, dentro de la clase trabajadora están los que realmente no tienen ni para comer, que esos fueron con los que empezaron a cargar. Yo creo que la otra clase, pues, tal vez la clase trabajadora, yo creo que ni siquiera las élites, sino la clase trabajadora que eran quienes pagaban estos impuestos, a lo que en algún momento se le llegó a conocer como la clase media, tal vez. No lo sé. Pero bueno, a quienes tenían que cargar, con quienes tenían que cargar, era justamente a los desempleados, a los que se morían de hambre, a los enfermos, ¿me entiendes? Por supuesto, voy entendiendo esto que estás marcando, porque pues es el camino de la eugénesis, porque la eugenesia empezó justamente queriéndose deshacer de todos esos güeyes. Exactamente, de los que realmente ya no tenían no cumplían ninguna función en la sociedad, o sea, que ya no les servían ni como esclavos a las élites. Es como, no, mira, empecemos con lo que no nos sirve, con lo que realmente llegaron a considerar basura. Así tan literal como es, ¿no? Lo llegaron a mencionar en sus escritos y todo, o sea, eran explícitos diciendo, o sea, no... Sí, porque la agenda eugenesista, solemos creer que esta parte de la eugénesis pues viene nada más de los nastis, ¿no? Que eran como de, no, pues judíos, todos los que no sean güeros son los que no sirven. No. El tema de la eugenesia como tal empezó justamente deshaciéndose o queriéndose deshacer de los que no podían trabajar para nada. O sea, de los discapacitados, de los pobres, más pobres, de los que ya por ser tan pobres ya ni siquiera podían comer. Ajá. Entonces, por tanto, no podían trabajar. De los con enfermedades, tuberculosis, con enfermedades incapacitantes. De los incapaces, esa es la palabra. De hecho, en inglés es unfit. Así es como se referían, pues los ingleses se referían como los unfits. Los incapaces. Los incapaces. Los incapaces, los que ya de plano, o sea, ya sí es una carga como tal, porque todavía la clase de trabajadores los puedes seguir explotando. Estos cabrones ya no los puedes explotar porque pues... Exactamente, entonces ahí surgió la distinción entre los capaces y los incapaces. Ajá. Eso tiene sentido, empezó a crecer tanto. Exactamente. ¿Y por qué no los suponiendo que eres tú, o sea, no tú, Aldo, ¿no? O tú dirigente, güey, y ya los ves, ¿por qué no los matas de golpe?
Yo creo que más bien... Digo, no estoy diciendo que lo hagan, no, ni mucho menos. No, decir, no, ese güey, no. O sea, No, la no. pregunta es ponernos en su... No, porque entonces sería ¿por qué no nos matan de golpe, no? Básicamente. No. O sea, síganos alimentando, benditas élites que son nuestros dueños. Ustedes síganos teniendo aquí, por favor. Un ratito más en lo que les podemos dar en la madre. Pero la pregunta Ustedes, es... élites. La pregunta es en la generalidad, ¿no? ¿Por qué tú, dueña del mundo, dueñes del mundo, no simplemente te deshaces de ellos? Sobre todo entendiendo que empezó en los 1500, por decir algo, que ahorita se sería más mediático el hecho de ver que se los chingaras de golpe, pero pues en ese tiempo, pues ¿quién se enteraba de qué? O sea, ¿por qué no lo haces así? Porque yo creo que sí se empezaron a enterar de todas formas, porque lo llegaron a hacer explícitamente, o sea, realmente sí hubo campañas de esterilización masivas, así, por lo menos en Estados Unidos. Pero eso más reciente. Más reciente, exactamente, más reciente. Eso es siglo XX, güey, pero en aquellos años... ¿Crees que si haya aquí tomando un poco lo que decía nuestro amigo Juanjo? Saludos a nuestro amigo Juanjo. Saludos. Él tiene esta firme creencia de que pues la luz y la oscuridad, ¿no? Y que hay ultra ricos peleando por la oscuridad, que parecieran, que nosotros tristemente estamos lo más decantados que parecieran ser todos, pero él comenta que si hay algunos que pelean por la luz. ¿Crees que de alguna forma sí haya habido gente que se haya opuesto, güey? O sea, gente con la capacidad de oponérseles que haya dicho, no mames, no puedes hacer eso. Porque pues de otra forma la tienes muy sencilla, güey. Pues si tú dominas a la iglesia, tú creaste la iglesia, carnal. Tú creaste la iglesia, güey. Tú pusiste allá a tus dirigentes, güey. Los reyes son la cara visible de tus familias. Pero ni siquiera son tus familias porque pues el rey no mandaba. O sea, Enrique VIII no llevó casi a la guerra a Inglaterra contra el Vaticano por su esposa. O sea, los que le permitieron fueron los aristócratas que nadie conoce, güey. Es decir, estas familias. Honestamente, yo creo que esa limpieza social, que es como se le conoce actualmente también, ¿no ves que ha sucedido? Sí. En Brasil, no me acuerdo en qué mundial fue, que en las favelas también llegaron a matar a un montón de personas que vivían en la calle justamente porque iba a estar el ojo internacional ahí, querían que se viera todo muy bonito, muy limpiecito. O sea, ¿qué pasó cuando vino Obama? ¿Te acuerdas que no había? Eso sigue sucediendo, o sea, sí lo hacen, pero yo creo que antes de que hubiera sociedades un poco más estructuradas, cuando empezó a existir como este tipo de clase media, clase trabajadora. O sea, antes eran los esclavos y ahí sí mataron gente a lo baboso. O sea, yo creo que ahí sí mataban gente. O sea, ahí sí hacían justo lo que mencionas. O sea, mataban explícitamente, sin importar. Pero ahí todavía no se convertían en una carga, como se convirtieron en el 1500. Exactamente. Pero a eso me refiero, o sea, porque ahí, o sea, es que sí, ahí ya podía haber confrontación social con la población, definitivamente, o sea, ya había ética. Recordemos que la iglesia jugó un papel muy importante en la estructuración de las sociedades, y ahí había cierta ética, o sea, pues los seguidores de la iglesia tenían pues compradísima toda esta idea. Bueno, no sé si comprada, pero realmente eran creyentes de apoyar a los pobres, de justamente todo ese asunto. El concepto de caridad, o sea, nace el concepto de caridad, de apoya a tu hermano, a los más necesitados y todo ese asunto. Entonces, sí había un riesgo de que hubiera una revelación, pues como una revolución social que se opusiera a estos actos tan poco éticos. Entonces, ¿tú crees, amigo, que en algún punto, a lo mejor si bien ahora ya no tanto, pero en algún punto de la historia, sí pareciera que se le salió de las manos? Sí, definitivamente, no creo que por el crecimiento de la población. Por el crecimiento de la población, definitivamente. Sí. Yo creo que llegó a crecer en números para... Tiene sentido, porque pues también, por ejemplo, en Babilonia de hace 3.000, 4.000 años, pues no había 8.000 millones de seres humanos, güey. Por supuesto. Tenías a lo mejor Que ahorita yo no creo que haya 8.000 millones, ¿eh? Esa es mi opinión. Yo creo que es un número inflado. Dijo Minitzia, esa es mi opinión. Sí, yo creo que es un número inflado por muchas cosas que se están viendo, pero bueno. Pero aún así, o sea, ponle que no somos 8.000, ponle que somos menos, pero no éramos tantos. Sí, no éramos tantos, por supuesto. Si tenías sus esclavos y había, pon tú que tenías una población de que te gusta 50.000 esclavos, 100.000 esclavos, de los cuales a lo mejor nada más 1.000, 5.000, 10.000 eran los incapaces. Y tenemos que también tomar en cuenta que sus herramientas de monitoreo y control eran muy distintas a lo que son ahora en la modernidad. Entonces, pues había muchas cosas que les escapaba de la vista. O sea, pues la gente se reproducía sin que ellos pudieran entrar directamente o visualizar directamente. O sea, las estadísticas no estaban tan bien registradas. Había muchos factores que no les facilitaban la tarea de estar así como eliminando población tan fácilmente. Sí. Que mira, por ejemplo, ahí entra, pues no en tela de duda, porque
yo no podría dudar de que sí nos hayan manipulado genéticamente para crear lo que somos. Pero ahí entra también esta parte de que si el ser humano fue creado genéticamente por una raza superior, pues esa tecnología, no lo lógico, lo normal sería que esa tecnología hubiera seguido y que hubieran podido esterilizarnos desde siempre y mantenernos a un crecimiento como ellos lo quisieran, porque pues si tenían la tecnología para evolucionar a estos compas, pero ahí ya nada más estirando la especulación, que todo tiene que ver con la eugenesia, no vamos a regresar al tema, pero estirando la especulación, quizás, por cierto, vean, esta especulación la pueden ver más completa en nuestro episodio exclusivo del 420, que quedó. ¿Crees que a lo mejor el tema de los hongos, hongos como la herramienta para mejorarnos genética y mentalmente, para evolucionarnos, haya tenido que ver con eso? Con que justamente no tenían la tecnología que tienen ahora para meterse con tu ADN y todo eso, porque lo que utilizaban eran los hongos o lo que utilizaron fue este medio para evolucionar a la gente. Y hasta ahorita pues tienen ya esta tecnología con la que sí ya te pueden directamente... Yo no creo que hayan utilizado el hongo para evolucionarnos. O sea, honestamente no creo como en el Stone Ape Theory. En algún momento lo llegué a contemplar, pero yo creo que no usaron eso. Yo creo que fue una manipulación genética mucho más directa. ¿Más avanzada? Más avanzada, por supuesto. ¿Y qué pasó con esa tecnología? ¿Qué pasó con esa tecnología? Pues yo creo que vinieron a hacer su trabajo y se fueron. Y dijeron pues que la genética haga lo suyo. Y la evolución también. Supongo. No, honestamente no sé. O también, o sea, es que también debemos de considerar, o sea, algún posible cataclismo, yo qué sé. Otra cosa que... Es que aquí, digamos, en esta especulación surgen variantes especulativas de... Un montón de cosas, ¿no? Claro. Ajá, de esta misma idea. ¿Por qué? Porque también, o sea... Sabemos que la historia que nos han contado es una completa mentira. Sabemos que hay muchas pistas que nos dejan ver que la historia es mucho más antigua de lo que conocemos. Y, por ejemplo, si tomamos en cuenta también la posibilidad de lo que dice Michael Cream, ese historiador, que habla exactamente de una humanidad ya civilizada de millones de años antes, es como, ok, ¿no? O sea, tal vez esta manipulación genética vino desde muchísimo más tiempo atrás. Y hubo tal vez algunas civilizaciones que permanecieron con el conocimiento, pero no con las tecnologías. Ha habido muchísimos cataclismos en la Tierra. Entonces tienes el conocimiento, pero ya no tienes las mismas herramientas que antes. Sí, eso también puede ser. Entonces, pues, o sea, no sé. Sí, te lo preguntaba porque... Pues puede ser, ¿no? O sea, hasta que con motivo de expandir de extender tu genética, pues experimentaste con homínidos que estaban presentes también mientras había ya una humanidad. Porque tenemos que tomar eso en cuenta, ¿no? O sea, si estamos hablando de que hubo un brinco gigantesco del Homo erectus al Homo sapiens. Cabrón, se cambió dos veces el cerebro. O sea, pudo haber sido que este homínido ya existía a la par de una humanidad completamente desarrollada. O sea, porque estamos hablando de una humanidad de que pudo haber sido, según Michael Cream, y no sé si haya otros autores o historiadores que también apoyen esas ideas, seguramente hay por ahí. Entonces podemos hablar de que ya había una humanidad civilizada, desarrollada a la par de estos homínidos. Entonces dijeron, ¿sabes qué? O sea, nuestra población, por alguna cuestión genética ahí, o sea, no sé, o una reducción de la población notable, dijeron, ¿saben qué? Tenemos que empezar a mezclarnos con esos homínidos para asegurarnos de que prevalezca nuestra genética. O sea, hasta puede haber sido una cuestión de emergencia, ¿me entiendes? Sí. Ni siquiera, o sea, no sé. Realmente ahí o sea, pues esta idea se presta para especular. Pero un montón de cosas, Un montón, puedes imaginar cualquier cosa. Pero, no sé. Es que queda bien evidente que pareciera ser que, pues lo hemos platicado, lo vimos en el episodio que nos dieron de baja. Que por cierto, quien lo pudo ver, quien lo escuchó en Spotify. Escúchenlo en Spotify. Escuchen en Spotify, vamos a encontrar la manera de poderlo subir, a lo mejor por Rumble. Sí, estamos contemplando varias posibilidades. También nos gustaría que ustedes nos dijeran qué piensan. No sabemos si trasladar nuestro contenido exclusivo a Patreon, porque ahí ya podríamos hablar explícitamente, sin tapujos ni nada, sin miedo a que nos bajen los videos. Entonces tal vez pasar con nuestro contenido exclusivo, o sea, quitar nuestro apartado de YouTube y pasarlo más bien a Patreon. ¿No? Que nos apoyen ahí mejor. O sea, bueno, eso ya lo tendríamos que considerar, pero nos gustaría también escuchar su opinión. También a los miembros del exclusivo, si les gustaría también que hagamos ese traslado, qué pasaría, qué hacemos. Sí. ¿Les gusta cómo está ahí? O si les gustaría que hablemos ya, pues, temas así ya sin estar hablando código y todo, pues podemos trasladar el... Y es que lo mencionaba porque
hemos estado platicando y en ese episodio como que quedó también como una de las conclusiones esta idea de que, pues, honestamente sí pareciera que vivimos en dos mundos distintos, pero o sea, completamente distintos por la percepción, por supuesto, pero completamente distintos. Y en ese mundo en el que viven estas élites, pues al menos ellos sí se pareciera que se consideran una raza distinta a nosotros. Sí, por supuesto. Tanto como si lo son, como si no lo son, de entrada sí se considera una raza diferente a nosotros. Y eso tiene que ver pues completo con la parte de la eugenesia, ¿no? Sí, exactamente. Y es eso, o sea... Y ahora la otra pregunta que te hago, que tiene que ver con este tema es, si consideramos que a lo mejor por alguna cosa del destino, quién sabe cómo haya sido, pero a lo mejor sí son una raza distinta, güey. Sí son una especie distinta, con muchas de nuestras características, o nosotros muchas de las de ellos, pero sí son una especie distinta. ¿Eso haría válido lo que hacen? Pues desde nuestra perspectiva... Sí, no, nosotros no. No manches, no, para nada. O sea, pero pues a una escala global, güey, si están perpetuando a su propia especie, están salvando a su propia especie, güey. Pues no, porque ya coexistimos, realmente dependen de nosotros. Por lo menos ahora, hasta que se hagan transhumanos, dependen completamente de nosotros. Ese es el gran peligro de la agenda transhumanista, o sea, de la tecnocracia y el transhumanismo. ¿Por qué? Porque cuando ya la tecnología suple la mano de obra del esclavo, que es el rebaño desconcertado, ya no lo puedes eliminar sin ningún problema. Sí, ya no nos necesitarían. Y yo creo que pues para eso va o sea, esa es la agenda eugenicista, es la agenda transhumanista, es la agenda tecnócrata, en donde ya desaparece justamente esta clase de la que siempre se han querido deshacer, pero no han podido hacerlo porque dependen de nosotros. Y aquí entra eso que una vez hace muchos programas, bueno, no hace muchos, ¿no? Hace algunos programas me comentabas que a mí se me hizo muy interesante y creo que eso va como muy conectado a esto. ¿Te acuerdas que decías que tú sentías que había que pareciera que había una búsqueda de algo, güey? Como si yo hubieran alcanzado algún punto, luego llegó algo que se los llevó a la chingada y otra vez tuvieron que empezar, no de cero, pero tuvieron que empezar y por eso lo estaban acelerando, güey, porque güey, estábamos en este punto, ya estábamos a punto de dar el brinco, necesitamos llegar ahí. Eso tiene un montón de conexión con esto, ¿no? Sí, porque, sí, pues por a lo mejor el punto era justo lo que van a hacer ahorita, que ya es el transhumanismo, pero pues llegó un pinche asteroide. Sí, y acabó con todo, puede ser. Y tuvieron que mezclarse con nosotros, hacer todo lo que están haciendo y pues de pronto se hicieron un chingo y ahora son muchos. Sí. Son muchos cabrones, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy posible, es muy, muy posible. Pero bueno, sigamos con... Bueno, entonces nos quedamos justamente en ya cuando el Estado absorbe a la Iglesia y entonces surgen estos impuestos que generan disgusto en la población considerada como capaz, digamos, como en la población no desfavorecida. Y aquí comienza ya este repudio hacia los considerados incapaces, ¿no? Hacia los más necesitados, hacia los más afectados en condiciones socioeconómicas. Ahora, de eso, pues esta idea o este disgusto y estamos hablando específicamente de esta historia es en Inglaterra, ¿no? En Reino Unido, del siglo XVI, prevaleció esto hasta la actualidad, básicamente. Entonces, por 200 años, esta idea o ese disgusto se perpetuó y después llegó el economista Thomas Malthus, el economista inglés, ¿no? Que de hecho también lo llegó a mencionar Nietzsche en varias ocasiones, porque él fue quien, de donde nace la idea de la sobrepoblación. Sí, sí. ¿No? De Malthus. Exactamente, él propagó esta idea, así la colectivizó, digamos, diciendo que pues, la sobrepoblación era un gran problema y que era necesario encontrar medidas para reducirla. Incluso llegó a proponer la idea de reducir el alimento para reducir drásticamente la población. O sea, él proponía medidas drásticas y violentas en ese sentido para reducir a la población. Y eso pues obviamente lo empezó a compartir un gran número de personas. O sea, la idea de la sobrepoblación permanece hasta ahora, cuando es una completa falacia. O sea, en realidad no hay sobrepoblación. No hay sobrepoblación, eso se tiene que saber. O sea, realmente la tierra, los recursos de la tierra dan para muchísimo. El problema no es la sobrepoblación, sino el problema es la pésima distribución de recursos que no están llegando a todos lados. Y obviamente, o sea, hay sobrepoblación para quienes no quieren compartir los recursos. Para ellos sí hay sobrepoblación. Porque o sea,
¿Qué es? Más del 80% de los recursos del planeta están enfocados en el 1% de la población. Sí, sí. Es absurdo, es absurdo. Por supuesto que hay sobrepoblación para ellos. No, o sea, ¿por qué no quieren que nosotros, o sea, que pues, somos muchos más que ellos, estemos consumiendo sus recursos tan preciados? Y nos demos cuenta que somos muchos más. Exactamente. Entonces la idea de la pobreza, no se vayan con la idea de la sobrepoblación, ¿no? Que eso también es lo que está haciendo que no, sabe, ya la sobrepoblación, ya no hay que tener hijos, que irresponsables y la fregada, no. Yo entiendo, hay muchas razones por las cuales también, o sea, el tener hijos definitivamente es un acto de mucha responsabilidad. Quien no se quiera adjudicar esa responsabilidad, pues entonces no los tenga, por supuesto. Al final... ¿Pa pronto da? Pa pronto, sí, no, o sea, pues al final es eso, ¿no? Y es respetable y lo que quieras, pero también, ¿no? O sea, tenemos que aprender a identificar todas las ideologías que ideologías falsas que nos están implantando en la conciencia y que también estamos utilizando para justificar nuestras decisiones, o para tomar nuestras decisiones más bien. ¿No? Entonces, pues hay que aprender a discernir, hay que identificar. Entonces, la idea de la sobrepoblación es una tontería. Sí, no, lo hemos platicado muchas veces. O sea, simplemente nosotros que vivimos aquí en esta ciudad, pues, sales a las orillas y pues, te das cuenta que terrenos hay un chingo. Pero un montón. Y obviamente lo que está sucediendo es que también hay hacinamiento humano en las ciudades. Exactamente, en las ciudades, o sea, las urbes, se da esa apariencia de sobrepoblación porque estamos todos concentrados en terribles condiciones donde hay contaminación, en donde hay de todo, ¿no? O sea, contaminación de todo tipo. Sí. Sobrepoblación. Sobrepoblación. Bueno, entonces te digo, o sea, sí hay se da una falsa apariencia de que hay sobrepoblación porque pues la mayoría de la población está concentrada en las ciudades. Estamos hacinados, Simón. Exactamente. Y pues ahí se ven muchos problemas a partir de esta concentración humana, ¿no? Pero en realidad... O sea, si supiéramos distribuir adecuadamente los recursos, si no estuviera todo centralizado. Que pues también es parte de su plan, güey, porque pues, por supuesto. ¿Cómo controlas a las poblaciones? Pues teniéndolas todas juntas. Por supuesto. Ya no tienes que andar viendo, oye, ¿quién estará en el encierro? ¿Y quién estará acá? Pues, ahí están todos, güey. Por supuesto. Ahí están todos, no les doy en recursos. Espacios completamente sistematizados, donde puedes tener un completo monitoreo y control. Sí, donde nomás ocupas ciertos puntos cubiertos, güey, con tu policía o con tu otra policía, güey, y la policía que no es policía, ¿no? Así, pum, cubiertos, nada más las salidas, pues, los restringes y ya. Por supuesto, que eso también fue una estrategia que le salió perfecto a partir de la primera revolución industrial, en donde se empezó a traer a la gente del campo. A traer a la gente del campo a las ciudades. Es correcto. ¿No? Es como, bueno, vamos a tenerlos en donde los podemos controlar mejor, en donde pues, van a trabajar específicamente para nosotros. Sí, justo. Así es. Pero bueno, en 1798 es cuando el economista inglés Thomas Malthus propone la idea de la sobrepoblación. 1798. Uy, ya tiene un rato, güey. Ajá. Okay. Y que hay que tomar medidas drásticas, ¿no? Justo te digo, o sea, propone como el yugo alimentario, es como el restringir, como justamente eso. Madre, o sea, esto ¿qué quiere decir esto? Una mala distribución de recursos. Completamente. Que los recursos no lleguen a esos lugares, a estas poblaciones de las que nos queremos deshacer, que se mueran de hambre, tal cual. Y eso está muy cerca de la primera revolución industrial, ¿no? Ajá, está muy cerca. Exactamente. Fueron agarrando ideas y dijeron, bueno, pues, pum, pum, pum. Exactamente. Y después viene el filósofo inglés Herbert Spencer en 1850 a sacar esta idea tan célebre y tan escuchada por todos lados, que es la supervivencia del más fuerte. En el 50, él es quien lo propone. En 1850. Y luego en el 59 Darwin llegó con la teoría de la selección de las especies, ¿no? Exactamente. O sea, entonces, por esas fechas. Antes de Darwin, que fue en el 50, Charles Darwin fue en el 59. Spencer fue en los 50. Y él justamente decía esto, ¿no? Que la humanidad se basa en leyes científicas, naturales, ¿no? O sea, estrictas, en donde justamente quien prevalece siempre es el más fuerte. La naturaleza se deshace de quienes no deben de vivir. Entonces, él decía, pues hay que acelerar este proceso, hay que obedecer este proceso y acelerarlo. Entonces, la supervivencia del más fuerte. Los más fuertes son los que tienen que permanecer en la población. Y por ejemplo, ahí, en la naturaleza sí se ve eso, ¿no? En la naturaleza, sí se ven relaciones de cooperación, pero no son las más. No, son las más. ¿Crees? Por supuesto, hermano. Todo es cooperación. Realmente, ¿qué sucede con la adaptación? O sea, la adaptación genética no es de eliminas al más débil, es de lo adaptas.
¿Qué sucede con las redes de micelio? Las redes de micelio son el fundamento de la vida. Pensando, más bien te iba a decir, bueno, más bien no es el pinche hongo controlando todo el pedo de lo que vivimos. Ajá. Pues, pero es cooperación. Supongo que por eso también borraron las teorías de Lamarck. Porque Lamarck justamente habla de adaptación, ¿no? Es como de pues, que van adaptándose. O sea, el de débil pues va a buscar, encuentra otras formas de alimentarse. El débil se va fortaleciendo. Y va a encontrar otras formas de alimentarse. O sea, a lo mejor el débil no se alimenta de semillas, ¿no? A lo mejor se va por tubérculos. Porque eso es lo que puede comer, pero sigue viviendo, güey. Sí, exactamente. Pero lo borraron, güey. Porque justo cuando salió Darwin estaba también Lamarck y dijeron, no. Es el Darwin. Es el Darwin. Sí, porque Darwin también pertenece a familias nobles. Sí, claro. Entonces, pues es que a quienes les daban cabida, o sea, las ideas que les daban cabida era justamente a las pertenecientes a Pero sí también hay una... O sea, sí hay cabida dentro de las redes de cooperación de la naturaleza y sobre todo del hongo. Es que eso es lo más importante. Tenemos lo más importante que tenemos que entender es que toda la naturaleza se basa en la cooperación, no en la competencia. Eso es importantísimo. No hay nada que no esté conectado. Todo cumple una función y todo es interacción. Sí. Siempre. La cooperación es el pilar de la vida. Y eso es irrefutable. Eso se observa en toda la naturaleza. Toda la naturaleza. Incluso en los predadores, ¿sabes? Ellos entienden cuáles son los ciclos reproductivos de las presas que consumen. Sí. Y hay periodos en los que no están consumiendo, o sea, que se abstienen de consumir. Y si no está el hongo para reconocérselos, para matar a los pinches poblaciones demasiadas de antílopes, ¿no? Exactamente. Oye, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando los pinches pájaros avientan a sus polluelos? A la espartana. Que los avientan del nido para que vuelen. Y el que no voló, pues ya se chingó. Ese no sobrevivió. El que voló, ya voló. Pues ese es un sentido de supervivencia específico de algunas especies. ¿Qué te digo? O sea, yo considero que dentro de esta cooperación sí hay espacio para la creencia de que algunas especies, en algunas especies, el más fuerte sobrevive. Sí lo creo. Pero no creo que, sí, justo, al menos en el ser humano no creo que... Pues es que los seres humanos sí somos naturaleza, por supuesto. Por supuesto tenemos instintos. Pero pues tenemos un razonamiento, güey. Tenemos un sistema de control emocional, o sea... Sí, por supuesto. Creo que no hay cabida en la raza humana para decir, no, aquí el más fuerte sobrevive cuando tenemos una noción de que podemos hacer cooperación a través de nuestro intelecto, güey. Por eso lo tenemos. Pero mira, es que es muy distinto que la mamá ave mate a uno para que no se mueran todos sus hijos. También. O sea, es una cuestión de supervivencia. Acá no es como que nos maten a nosotros para que ellos se mueran. Si no necesitamos hay un abuso. Acá aquí es completamente innecesario. O sea, nosotros no lo necesitamos para sobrevivir. No necesitamos ser el más fuerte para sobrevivir los humanos porque cooperando como podemos cooperar, podemos generar otro tipo de comunidades. Exactamente. Eso sí es bien cierto, ¿no? Las guerras han sido inútiles desde siempre, güey, porque pues si se te acaba en algún punto se te acaba tu sostén de alimenticio, güey, pues te puedes ir a otro pinche lado porque el planeta es muy grande. No necesitas llegar a otra comunidad que ya está, que sí puede comer y chingártelos. No necesitas hacer eso, pues buscar otra zona donde puedas alimentarte mejor. O puedes cooperar con ellos, o puedes hacer alianzas, o puedes hacer un montón de cosas. Sí. No es necesario chingarse al otro güey para chingarle su tierra. O sea, no es... Que mira también, o sea, para no romantizar, digamos, como a la humanidad, o sea, también se ha visto que en algunas tribus, ¿no? Alejadas de las sociedades modernas, llevan a cabo una práctica un poco atroz, que de hecho se menciona en el libro de Homo Sapiens de Yuval Noah Harari, en donde dice, no recuerdo, pues es una tribu del sur de las Américas, no recuerdo si de Ecuador, de Bolivia, de Perú, no me acuerdo muy bien, de esa área, bueno, de Sudamérica. Es una tribu en donde hay como un papel específico que se le designa a un hombre, como un miembro de esta comunidad, de esta tribu, que tiene que matar a las ancianas. Es una tribu nómada. Y cuando ya hay ancianas que están un poco más débiles y retrasan como a la comunidad en su proceso las matan. Pero sí, hay un nombre específico y todo. Entonces, o sea, ya no estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero estoy diciendo que, bueno, o sea... Pero es que eso tiene mucho que ver también con la misma supervivencia. O sea, matar para sobrevivir y matar para chingarte al otro güey, pues es distinto, ¿no? O sea, llega un punto en el que el ser humano ya no mata para sobrevivir, mata por... Por exceso, por vivir en excesos, por vivir... Pues por tener acumulación. Por complacer placeres, por acumular. Por acumular un chingo de cosas. Acumular tierras, acumular riquezas, acumular mujeres, acumular hombres, acumular lo que quieras. Por ego. Por ambición. Sí, pura ambición. Hay puntos, ¿no? Por lo que te decía. Creo que dentro de la naturaleza sí hay un espacio para considerar que en algunos casos el más fuerte sí sobrevive.
y sí tenemos el instinto de supervivencia que nos hace ser más fuertes para poder sobrevivir, pero creo que en el caso en el que vivimos actualmente se abusó de esa idea, justamente con pensadores como el Malthus o como este carnal del Spencer. Sí, exactamente. Sí. Y todo esto viene, mira, muy curioso que todo esto venga también de Inglaterra, ¿no? Si es que ahí se generó. Exactamente, ahí se generó porque sabemos que también, o sea, los ingleses colonizaron al país más fuerte de las Américas, que es Estados Unidos. ¿O lo crearon? Lo crearon, por supuesto que lo crearon. Sí. Esa idea de que no, lo crearon. Se separaron Entonces, y es importante notar eso porque pues todas estas ideas que nacen en Reino Unido en este entonces, pues son ideas que se implantaron directamente a Estados Unidos, y Estados Unidos se globalizó su cultura, por supuesto. Podría pensarse, ya jalándolo mucho, esta cosa de que pues Estados Unidos fue como, o sea, lo que hacían ellos ya con los reyes, dijeron, bueno, para hacerlo global, necesitamos un país que nos supla, que sea nuestra frontman, ¿no? Necesitamos un país que sea la parte visible de nuestras ideas para que ese cabrón se encargue de... O sea, lo que hacen con los reyes. Necesitamos un cabrón que sea la cabeza y que cuando alguien voltee a verse a este güey... De esa región, no. O sea, pues eligieron ese país para controlar a toda esta región, así como de una vez por ahí. Bueno, se volvió una superpotencia y de ahí no solo era las Américas, sino gran parte del mundo. Sí, pero bueno, entonces llegó Herbert Spencer. Herbert Spencer con esta idea de que toda la imperfección debe desaparecer. Así, tal cual fue lo que dijo. Y obviamente refiriéndose a la humanidad, o sea, toda la imperfección humana debe desaparecer porque la naturaleza así lo pide. De acá viene Charles Darwin con justamente su libro de El origen de las especies y con su teoría de la selección natural, que es lo mismo, ¿no? Como la naturaleza selecciona a los más adaptados, a los más fuertes, y esto dio cabida justamente para justificar todas estas ideas que ya surgían. O sea, Charles Darwin, pues yo creo que fue utilizado para darle como un fundamento más científico, tal vez, a esta idea, ¿no? Es como, ya está aquí en observaciones de la naturaleza, ¿no? Aquí está, podemos ver claramente que... Pues es que la ciencia siempre ha sido pagada, ¿no? O sea, para que haya ciencia, al menos en la historia que conocemos, para que haya ciencia tiene que haber dinero, porque pues tiene que haber recursos para que puedas llevar a cabo visitas, experimentos, excavaciones, etcétera. Entonces, si la ciencia necesita recursos, es la misma historia que lo que platicamos en el episodio de Elon Musk, ¿no? De los ebulonitas con los... Ay, no me acuerdo cómo eran los jafainitas, ¿no? Pero que eran esta simbiosis. Los ebulonitas siendo los de la raza donde vienen los elonitas, que pues se relaciona con el nombre de Elon, ¿no? De Elon Musk, por ahí lo mencionamos. Sí. Pero estas dos razas vivían en una simbiosis. Unos eran los mercaderes que también controlaban el ejército, es decir, el dinero, y los otros güeyes eran los que se encargaban de hacer ciencia, de estudiar, los que estudiaban la ley, los que estudiaban. Entonces, la ciencia desde hace mucho tiempo pues necesita dinero para moverse. ¿Y quiénes son los que tienen dinero? Pues las élites. Sí. Entonces, por tanto, ¿quién paga la ciencia? Las élites. ¿Qué ciencia? La que ellos quieren. Entonces, si de pronto tú tienes un Darwin, parecería ser... ¿Qué es más probable si tú tienes un Darwin? Que Darwin haya dicho, güey, yo tengo interés en este pedo, voy a ver qué pedo, me voy a subir a este pinche barco y a ver a dónde me lleva. Y, mira el que descubrí porque soy muy inteligente. O, a ver, tú necesitamos un cabrón que esté estudiando este pedo. ¿Quién está el tal Darwin? Órale, dale dinero, dale barcos, dale este pedo. Que que haga estos estudios, por supuesto. Yo necesito esta respuesta que me justifique este pedo. Sí, es muy posible. Tiene todo el sentido del mundo, claro. No, y eso se ha hecho... la apariencia que nos da la historia es como que pues todo fue una casualidad, que bueno, él estaba... Un hombre muy inteligente. Exactamente, un aficionado naturalista que ¿no? por pura pasión llegó a crear descubrimientos que cambiarían la faz de la humanidad, el pensamiento siempre humano. Underdog, por ¿no? Siempre. El güey que, mira, y se subió de Polizonte y lo encontraron y dijeron, ¿quién es usted? Soy Darwin, pero yo vengo a estudiar, dime chance. Pues, ¿cómo? Exactamente. Pues, ¿cómo? Hay que hacer un episodio de Darwin. Yo diría... Porque pues, aparte un cabrón que viene de familias ricas. Sí, por supuesto, exactamente, que viene de familias ricas. Que tiene ricas. sentido, ¿no? Porque pues ¿quiénes estudiaban? Pues los ricos. O sea, por ese lado sin lo paso, porque pues solamente los ricos tenían chance de estudiar, porque pues de qué otra manera. Y hasta ahorita incluso la banda que investiga, bueno, la gran mayoría que tienen como esos hobbies de a lo mejor de ser artista o de ser investigador y eso, pues la mayoría de la banda es la gente que tiene varo. Banda acomodada, porque tiene tiempo, sí. No y recursos. Y recursos, puede financiar sus estudios, sus investigaciones. Comer, güey. Porque pues ya comes haciendo lo que te gusta, güey. Entonces
es algo así, güey. Y hasta les preparan de comer y hasta... Sí, tienen todas resueltas todas sus necesidades, güey. Sí, o sea, ellos no se tienen que preocupar por sobrevivir, güey. Sí. Solamente viven, güey. Y la banda se pueden enfocar, claro. Y la banda, de hecho, por eso también como la parte como económica es importante porque la gente que es pobre, güey, pues casi no puede ser investigadora, güey. Comes o estudias, güey. Exacto. Porque si te das cuenta, sí, la mayoría de los artistas, de los investigadores, güey, todos esos son de... Sí, vienen de backgrounds con dinero. Entonces, sí, esa parte, ¿no? Entonces, tú necesitas más justificación para poder hacer las chingaderas que quieres hacer. Entonces, vas y le pagas a un carnal para que vaya esto y le dices, güey, pues mira. Sí, y eso se ve en la actualidad. Yo necesito este pedo. O te traes un cabrón que ya tenga más o menos esas ideas y ya nada más le das dinero para que las crezca. Eso se da mucho en la actualidad, ¿no? Realmente hay muchos papers científicos, muchos estudios que son patrocinados por grandes empresas, por corporaciones. Pues sí. Definitivamente. Pues sí. Imagínate Pfizer, Monsanto, todas estas son grandes... Los que pagan los estudios, amigo. Pagan estudios, sí. Que obviamente pues van a dar los resultados que favorecen el Soros. Las agendas, sí, exactamente. Pues es que quieres que encuentres, pues lo que vayas a encontrar. Pues es que es el problema de entrar a hacer ciencia o hacer investigación. Ciencia reduccionista. Con una idea ya preestablecida, pues te va a llevar a encontrar los resultados que quieras. Pues es que ciencia reduccionista porque te enfocas en un punto y cualquier punto al que te enfoques puedes encontrar resultados que te favorezcan. Pero cuando es una ciencia integral, entonces dices, ok, no, ya no es lo que parece. Y eso es lo que va sucediendo, ¿no? Y por ejemplo aquí, antes de que continúes con esta parte, porque pues es el periodo de tiempo donde estamos hablando, aquí entra cabronamente The X Club como un factor súper importante para el posicionamiento de Darwin a nivel mundial. Ajá. The X Club lo recordamos, eso lo vimos en el capítulo cuando hablamos de la contracultura y los 70s. Échenle un ojo a ese capítulo porque ahorita necesitamos que nos vean más porque nos tomaron un video, recuérdenlo. Por favorcito. Compartan nuestro contenido. Por favor, vean el contenido que no nos van a tumbar porque... Pues, háganos donaciones, por favor. A 10 personas que conozcan, mándenselo. Es importante. Suscríbanse, únanse, denle clic a la campanita porque si no le dan clic a la campanita no les avisa cuando subimos un nuevo video. O sea, y que comenten también la conversación entre ustedes y nosotros. Sí, hay que fomentar más la conversación, háganos preguntas, nosotros las contestaremos, a lo mejor no en los comentarios, pero en los videos que hagamos, pues trataremos de responder las preguntas que nos vayan haciendo. Entonces, The X Club, ¿qué es The X Club? Es este... club de cena, le llamaban, donde se juntaron 9 de los intelectuales con más poder de aquella época. No quiero decir de los mejores intelectuales porque, pues, quién sabe quién pensaba mejor y quién no, pero el que tenía más poder, que tenía más poder. Sí. De esos 8... De mayor influencia. De mayor influencia. De esos 9, el 70-80%, 7 u 8 de ellos, pues, trabajaron en algún punto para la naval. O sea, ya venían con un background para la Marina. O sea, pues ya venían con un background de ciertas directrices metidas, pues, que recordemos, el Miles Mathis, la teoría general de Miles Mathis es que las élites se mueven en los departamentos de inteligencia, en la CIA, en el MI6, todos estos departamentos de inteligencia y en la Marina. En la Marina. Eso es clave de que son neofenicios. No, recordemos que los fenicios tenían las embarcaciones más rápidas, más eficientes, eran los principales mercaderes, los que mayores relaciones tenían en el mundo en ese entonces. Uh-huh. Entonces, pues son quienes se quedaron con justamente el poder de la Marina, todo pues lo naval. Sigue siendo hasta ahorita lógico, porque pues la mayor parte de donde se hacen los tratados más oscurones, pues en aguas internacionales. Uh-huh. Sí, porque no hay reglas ahí. Uh-huh. Entonces, en aguas internacionales puedes hacer lo que tú quieras. Por eso sigue habiendo piratas. Uh-huh. Los piratas somalíes y todo eso. Uh-huh. O sea, en aguas internacionales se sigue moviendo muchas cosas muy oscuras que nosotros no conocemos. Y pues esa parte, ¿no? Entonces, la cosa es que The X Club fue este grupo de 9 intelectuales. Muchos de ellos con pasados de la Marina. Todos con mucho dinero. Muchas influencias, mucho poder. Que se juntaron durante 8 años. Cada una vez cada mes, pues para debatir. La oficialidad es que debatían ideas científicas que no estuvieran influenciadas por creencias religiosas. ¿De qué año estamos hablando? ¿Dijiste? Del X Club se fundó en 1865. 65 y acabó en 1880, casi en los 90. O sea, duró como 20, 25 años el tema de X Club, ¿no?
Y se terminó porque ya eran viejillos. Ya estaban muy viejos estos ya. Y uno se había muerto, entonces ya lo terminaron por eso, no por otra cosa. Pero este grupo, una de las cosas más grandes que hicieron, en este grupo, los fundadores, uno de los fundadores más peso pesado que había, fue Leonard Huxley, el abuelo de Aldous Huxley. Leonard Huxley, fíjate cómo está la historia de este compa que también es parte de lo que platicamos. Se supone que ese güey fue un autodidacta, que se enseñó solo y que venía de pues sus papás no eran ricos, ¿no? Pero pues es lo que platicábamos con Luis, pues cómo te alcanza, si tienes que comer, tienes que mantener, cómo te alcanza para estudiar, ¿no? Claro. Entonces, pero este compa fue uno de los intelectuales más importantes de su época, así muy importante. Y estos compas lo que hicieron con The X-Clubs, una de sus mayores aportaciones fue tomar a Darwin como bajo su ala y decir, Darwin tiene razón, Darwin es el que está correcto, necesitamos empujar esto hacia todos lados. Y como tenían tanta influencia, incluso entraron a la Real Academia de las Ciencias de Gran Bretaña y cambiaron como que todos los constructos que tenían. Poco a poco fueron cambiando las ideas y fueron implantando las suyas, tomando a Darwin como un punto referente de esto. Y pues Leonard Huxley pues era un eugenicista muy claro, ¿no? Ya. Entonces, todo lo que tiene que ver con The X-Club ya traía una agenda de eugénesis muy marcada, una agenda de selección, una agenda de decir, hay razas mayores, hay razas menores, hay razas que funcionan, hay razas que no funcionan. Y pues este grupo de personas con estas ideas de separación artificial de la humanidad fueron los principales precursores de que nosotros ahora creamos en la teoría de evolución, al menos como la marca Darwin. Claro. Ellos fueron los que desprestigiaron a Lamarck. Y aquí hay una cosa también bien curiosa, que los estudios de fósiles de dinosaurios, uno de los que pertenecían al The X-Club fue de los primeros que empezaron a encontrar fósiles de dinosaurios. Uno de estos también, de los pertenecientes a The X-Club, fue el que hizo la unión, creo que hasta fue el Leonard Huxley, que dijo, ok, este pinche Archaeopteryx, este fósil de dinosaurio se parece mucho a las gallinas, entonces seguramente las gallinas evolucionaron de los dinosaurios. Entonces fue de X-Club, de X-Club salió la idea de que los aves vinieron de los dinosaurios. O sea, estamos hablando de pesos pesados de los fundadores de lo que ahora creemos todos y aceptamos, damos por hecho. Sí, por supuesto. Y también una de las cosas importantes de entender aquí es que hubo un fraude en esos años, en los 1800, finales de 1800, donde habían encontrado un esqueleto de un dinosaurio que era como un link entre tal y tal y tal. Cosa total que eso se descubrió que era un fraude, pero ese fraude fue apoyado en mayor parte también por The X-Club, ¿no? Ok. Entonces, hay algunos sensacionalismos, algunos escándalos de la época, pues gente muy poderosa, gente con muchas influencias, que marcaron el camino para que la agenda continuara hacia este lado, y entonces dijeron, ok, Darwin tiene razón. Y también, pues el tema de los dinosaurios, estos compas fueron los que nos trajeron la idea de cómo se veían los dinosaurios, de que existían los dinosaurios, de que los huesos que estaban ahí eran de dinosaurios. Estos vatos fueron los que trajeron los que pusieron a la luz pública de que existen unas cosas que se llaman dinosaurios y son tal, tal y tal y tal. O sea, pesos pesados apoyando la teoría de la evolución de Darwin porque pues tenía que ver con sus... Y es a lo que platicamos, a lo mejor probablemente pues los que financiaron este pedo pues fueron estos mismos güeyes y le dijeron al Darwin, necesitamos que traigas ciencia de esto. Acomodar esto. Sí. Darle sustento a nuestras ideas. Simón. Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan en la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte a que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, escenas detrás de cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios antes de ser publicados. Recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. Y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Fati y en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Bueno, entonces vámonos de Charles Darwin, que justamente de esta idea de la selección natural nace el darwinismo social, ¿no? Que es justamente, bueno, lo que dice el autor es que es una idea mal interpretada de Darwin, o sea, como la selección natural del el más fuerte. Entonces, porque esto justamente sirvió para justificar esta idea que ya estaba propagada en la sociedad desde mucho antes, como esta división de clases entre los
los incapaces y los capaces. Okay. Entonces la selección natural le daba justamente esta justificación biológica. Después de que nace este concepto, surge el personaje más importante para este movimiento de la eugenesia, que es Francis Galton. Francis Galton es primo de Darwin. Por el abuelo, tiene un mismo abuelo. Ok. Que es interesante porque Francis Galton nació en 1822. Y Charles Darwin es sí, 1859 es cuando salió. Sí, me estaba confundiendo en tiempos. Pero sí, no, sí. Francis Galton fue un estadista. Sí, es estadista, ¿no? El término que se le da a los que... Sí. Un matemático estadista. Ah, ok. Uh-huh. Sí. Inglés, por supuesto. ¿Te refieres a estadista de que hacía estadísticas? Hacía estadísticas. Ah, entonces no sé, porque los estadistas se les conoce como estadistas a los que hacen planeaciones, ya sabes, para países y eso. Como análisis de países, de... Entonces, ¿cómo se le llamaría? Bueno, él estudió... Matemático. Digamos, él estuvo estudiando medicina. Ok. No completó sus estudios. Se fue a la Universidad de Cambridge a estudiar matemáticas. Uh-huh. Cambridge University pues, es una incubadora de spooks, exactamente. Estudió matemáticas, se volvió un aficionado de las estadísticas y se supone que Francis Galton era un genio para la recognición de patrones en todo. Se supone que el compa, tenía una obsesión por analizar todos, encontrar patrones en todo. No, se decía que iba a los bares y también como que hacía estadísticas hasta de voltear a ver a las chicas y de ahí sacaba como estadísticas del tipo de mujeres, cuántas, de por qué y todo así volteaban a ver. ¿En esos tiempos ya había bares con mujeres? Por supuesto, ya había lugares de encuentros, por supuesto. Bueno, eso es lo que dicen en el libro, que él hacía así como que bueno, las reuniones o fiestas y reuniones. Sí. Sí, no decía específicamente bares, pero decía como que... En los antros de acá. En los antros. No. Pues era música en vivo, ¿no? Como que perro inglés. Pero bueno, él como que se especializaba en reconocer patrones tanto sociales como en la naturaleza. Ok. De hecho, él tuvo aportaciones gigantes. Bueno, de hecho, creo que sí, aportaciones muy grandes en la meteorología. Creo que de ahí nace como de la recognición de patrones meteorológicos. Cambió completamente la forma de analizar los cambios climáticos. Órale. Otra de sus grandes influencias fue las huellas digitales. O sea, él fue el que llegó a encontrar que justamente, llegó a notar llegó a notar que pues el ser humano tenía todos teníamos como patrones distintos en nuestras huellas y de ahí, se generó como esta firma a través de la huella digital que era como una forma de identificación única y tal, todo ese asunto. Entonces las huellas digitales aplicadas socialmente son fruto de Francis Galton. Ajá, exactamente. Mira qué curioso, ¿no? Cómo en una familia hay tantos genios. Exactamente, y cómo se aplican, cómo sus descubrimientos se aplican a cosas importantísimas en la sociedad, cosas que se... Sí. Porque esto se generalizó, esto se globalizó, ¿me entiendes? O sea, todos sus descubrimientos se superglobalizaron. Sí, pues estás hablando de las huellas digitales, amigo. ¿Y sabes qué otra cosa hizo Francis Galton? Él fue el primero en desarrollar el concepto de la inteligencia colectiva. Es decir, ¿qué es? A ver, déjame ver un OX. Es que no. ¿Un OX? OX. OX. Ah. Un OX es una herramienta, pero no sé si es como... Buey. No, OX es un buey. Un buey, pues sí. El OX, bueno, él decía que... a ver. Para no dar mal como esta historia. Ok. Que bueno, la idea de la inteligencia colectiva es que justamente cuando se les da una pregunta o se les hace un cuestionamiento a un grupo de personas, es más fácil que llegue una respuesta contundente entre varios que cuando se le hace a una sola persona. Es decir, la inteligencia... tiene más poder la inteligencia colectiva que la inteligencia individual. Ok. Por ejemplo, aquí se dice que en 1907 Sir Francis Galton, porque fue coronado en 1909, o sea, pertenecía a la nobleza. Sí, pues sí, güey. Por supuesto. En 1907 le preguntó a 787 aldeanos que adivinaran el peso de un buey. Ah. Un buey ahí. Entonces, pues todos, digamos, ¿De una persona o de un buey ahí? No, de un buey, un ox. O sea, un buey, un animal, Un torito. el animal, ¿no? Un torillo. Un torito.
Entonces, pues todas las personas dieron como un estimado. Ninguno dio el peso exacto, pero estadísticamente cuando analizó cuando lo hizo en estadísticas, el resultado final fue súper certero al peso del buey. O sea, la media, digamos. La media, exactamente. La media era así casi exacta. Ajá. Y bueno, también de ahí se dio que se empezaron a hacer como estos estudios sobre la inteligencia. Bueno, él fue el primero, como decir, hablar sobre la inteligencia colectiva, ¿no? Que se puede llegar a resultados más certeros, más directos cuando se cuestionaba a una multitud que cuestionar individualmente. De ahí también se surgió el estudio de que cuando en un grupo de personas una sola persona aprende algo nuevo, el resto de personas que pertenecen a este grupo lo pueden aprender con muchísima más facilidad. Ah, ok. Es decir, que hay una especie de compartir... como de contagio, ¿no? De contagio, exactamente, de conocimiento colectivo y así. Que mira, eso es muy interesante también, porque desde ahí se estaban haciendo estudios sobre el comportamiento colectivo. Claro. Porque no solo tiene que ver con la cuestión de inteligencia, sino es como con la comprensión, la percepción, se comparte, ¿no? Entonces, si tú le vendes una idea como verdadera a una persona en un estudio, pues eso se va a compartir en el colectivo. Pues es que tiene sentido, porque te acuerdas que una vez platicábamos, pues estadísticamente, por ejemplo, cuando haces un análisis, las muestras son eso. O sea, tomas una muestra de la población y con esa muestra te das cuenta cómo piensa la población. Supongo que se puede hacer al revés. Agarras a unos cuantos, les metes algo y ellos se van a encargar de diseminarlo a los demás. Ok, sí, seguro. Así es que así es. Eso es lo que utilizan. Pero mira cómo de este personaje sale un montón de cosas bien importantes. Primo del Darwin. Primo del Darwin. Y coronado también, o sea, de la nobleza. Es como... Porque Darwin no fue coronado nunca. No era Él nunca fue Sir Charles Darwin, ¿no? A Galton le dieron... Órale. Y no se habla casi de Francis Galton, porque pues ahí se esconde un montón. Pues la eugenesia, de ahí viene la eugenesia. Él acuñó el término de la eugenesia. Después de que sacó un libro que se llamaba Genio Hereditario, o Genialidad Hereditaria. Porque también dentro de toda la recognición de patrones que llevaba a cabo, ¿ves? Eso me pareció como súper absurdo para acomodar algo que ya se llevaba haciendo desde hace un montón. Él notó que todos los personajes como conocidos o de mayor intelecto que influenciaban a la sociedad pertenecían a las mismas familias, ¿no? Entonces, de ahí llegó a decir, no, pues si pertenecen a las mismas familias es porque estas cualidades cognitivas o de inteligencia también se heredan a las siguientes generaciones. Por eso es que se permanece en un círculo familiar específico. O sea, en vez de decir, no, porque estos güeyes son los que nos dominan, dijo, no, porque son inteligentes y por eso se heredan. Exactamente, en lugar de decir siempre se ha seleccionado como el... Sí. El gen, ¿no? O en dónde está el poder, ¿no? O sea, en dónde está el poder se selecciona o como son más bien factores socioeconómicos. No, bueno... Específico de las familias es porque las familias deciden repartirse el poder, o sea, lo que se heredan se heredan los recursos que tienen, el poder y como la... Sí, y seguro pagan investigadores a modo y nada más ponen a uno de ellos para decir que es el que la hizo. Exactamente, pero acá más bien la justificación era que pues, un patrón natural era de que pues, o sea, estas cualidades son hereditarias y que por eso siempre, o sea, permanecían los inteligentes en las familias porque pues está en los genes, es información genética que se transmite naturalmente. Y los demás como no han hecho nada, pues son imbéciles, ¿no? Porque no han hecho nada. Exactamente. Fíjate, nada más rápido, que me acabo de acordar, el que acuñó la palabra agnóstico, hablando de palabras acuñadas, fue Leonard Huxley, justo. Él fue el que llegó con la palabra agnóstico. Con el agnóstico. Ya ves que ahora está el agnóstico, ¿no? Que es el que cree en un dios, pero no cree en una religión. Sí. Fue Leonard Huxley. Hablando de cuñadas, ¿no? Leonard es... El abuelo de Aldous Huxley. El abuelo. Sí. Y Julian Huxley es el hermano de Aldous. Sí, el papá, quien no sé por qué no lo menciona, yo creo que no hizo nada importante. O hizo algo muy importante. O hizo algo muy importante. Muy importante. Exactamente. Pero bueno, entonces, esta ciencia, ¿no? Como de justamente del estudio genético o la selección genética aplicada en el campo social, viene de Francis Galton. Él acuñó el término, que él lo definía como el estudio de todas las agencias bajo control social que pueden mejorar o perjudicar, claro. ¿Perjudicar? O imposibilitar, creo que bueno también, pero sí. Entonces, él definió la eugenesia como el estudio de todas las agencias bajo control social que pueden mejorar o perjudicar la cualidad racial de las futuras generaciones.
O sea, selección genética en todo su esplendor, socialmente hablando. Selección genética artificial, ¿no? Ajá, ajá. Que según él decía, o sea, él lo que proponía, ¿no? Que el autor también lo pinta como algo un poco más benigno de lo que se llegó a hacer después, porque dice que, bueno, Francis Galton lo que proponía es que justamente para promover que en la sociedad crecieran como esas cualidades, se controlaran a través de leyes forzadas en la sociedad, como ciertas restricciones maritales. Es decir, que únicamente se les permitiera como a las familias ricas casarse con personas ricas. O sea, bueno, sí, así tal cual. O sea, las personas... pues eso no es tan benéfico, güey. No, eso no es benéfico para nada. Pero es que lo que sucedió después... ¿Fue peor? O sea, es mucho peor. Ya. Entonces decía que justamente lo que argumentaba este autor, Erwin Black, es que de ahí como que lo pasaron ya como a medidas genocidas, básicamente, ¿no? Okay. Porque él dice lo que parecía ser solo como una simple una benigna regulación de matrimonio. Matrimonial, ¿no? Pasó a ser un genocidio. Sí, un genocidio sin precedentes, ¿no? Así como. Uh-huh. Entonces, eso era lo que proponía Francis Galton, o sea, que hubiera como regulaciones maritales y que también, o sea, pues, se concientizara a la población para que tomaran esas decisiones y quién sabe qué rollo. Pero definitivamente también, o sea, forzar una ley para que no se puedan casar como las élites con los pobres, pues eso es, pues seguro es violencia social, leyes, ¿no? Por supuesto, sí, exactamente. O sea, seguro en sus leyes está eso, ¿no? Uh-huh. Como de que tienen prohibido casarse con... Pues no ves lo que pasó con el príncipe... ¿Cómo se llama el príncipe? ¿El William? No. El pelirrojo. Pues es que los son pelirrojos, nada más que uno ya no tiene pelo. Enrique y William. Pues el que fue destituido. William es el que se... El que renunció sí, como a la corona. El esposo de la Kate. Ajá. Ahí nos vemos. Ajá. Ese, pues el esposo de la Kate. Sí, pues, pero ¿tú crees que la Kate sí haya sido, o sea, su esposa sí sea como plebeya, güey? Pues pudo haber sido también un show, ¿eh? Pudo haber sido también un show. Pues no mames, ¿tú crees que los van a dejar casarse con cualquier pinche persona? O sea, que cualquier persona les van a decir, ven a ver, o sea, ¿tú crees que van a permitir que una persona llegue? Evidentemente estos güeyes son las caras visibles de las cosas, de los güeyes que no vemos, pero también tienen como ciertas cosas secretonas. Uh-huh. ¿Tú crees que van a permitir que cualquier persona llegue a eso? Sí, no, o sea, no sé. Lo que podría ser es que a lo mejor sí esta morra sea como no de las élites, pero sea un agente del MI6 o una cosa así. Uh-huh. Eso es lo que puede ser muy factible. O sea, que no sea, que sí sea a lo mejor no sea la realeza, o sea, no sea una misma más, pero pues que sea parte de una agenda ya elaborada de una trabajadora de algo. Sí. Y que la hayan puesto ahí como su controladora. Sí, puede ser. Porque no creo que permitan que cualquier persona, o sea, que cualquier persona pueda tener acceso, no por el hecho de lo que son, sino por el hecho de lo que pueda haber. Claro, es cierto. O sea, imagínate, vienes una carnala que tú no tienes controlada, que no has trabajado, que no sabes, que no sabe guardar secretos, que no la has traumado para que guarde secretos. Y de pronto va a haber este carnal, pues a este carnal se le van a salir cosas, o va a haber cosas que le van a ser extrañas. Y como no tienes todo, no las... Pero no ves que luego aparecía como amenazado en varias entrevistas, o sea, como que decía que no podía hablar de ciertas cosas y pues tal. sí, pero tú crees que no se las dice, ¿tú no crees que no platica con sus Sí, cosas? O sea, realmente, o sea, ya asumiendo que todo está súper controlado y son simulación tras simulación tras simulación, pues sí, lo más posible es que todo sea también un show. O sea, a lo mejor una gente mediático, o a lo mejor pero ni siquiera están juntos, ¿sabes? ¿Quién sabe? O tal vez sí fue como, ya, sí, ábrete y haz lo que quieras, pero no puedes decir absolutamente nada. O sea, que se haya ido bajo amenaza, puede ser. Pues no lo sé. O sea, porque también puede suceder que alguien se quiera salir bajo ciertas condiciones. O sea, lo hemos dicho, o sea, definitivamente no lo tienen todo perfectamente controlado. Debe de haber cierto margen de error. Pero entre ellos, ¿tú crees que no lo van a tener controlado, güey? O sea, pues lo controlan hasta donde pueden, por eso te digo, o sea, si el compa se quiso salir de ahí, dijo, no, yo me caso acá, y la verdad es que, pues obviamente también es, o sea... Pero acuérdate cómo los jubilan, no los jubilan públicamente, los jubilan matándolos. Bueno, los matan mediáticamente. Los jubilan matándolos con unas comillas muy grandes, esa es su forma de jubilarlos. Pues como a la mamá de... Ya me voy. Ah, bueno, ya. Como a la Lady Di, ¿no? Que la mataron mediáticamente. Pues sí, o sea, es como, ya me voy, pues ahora ya muerto. Pum. Ya vete a vivir a donde quieras vivir. Pues a lo mejor él pidió eso también. Salirse así y le dijeron, pues ahora tú te casas con esta para decir que te destituimos por... Pues yo creo que es como su controladora. Hay que dejar en claro que este es como una primera parte del movimiento de la eugenesia, porque definitivamente es un aspecto súper. Nos falta un montón por abordar.
Sí, ya no tocamos ni el tema de Aldous Huxley, ya no tocamos, yo traía cosas como de la eugénesis en América Latina, de México. Claro, claro. Pero es muy extenso, muy, muy extenso. Sí, es bastante extenso y también hablar de las nuevas formas de eugenesia que se están llevando a cabo. Creo que sí sería bueno hacer como pues este recorrido de la historia, cómo se ha aplicado a lo largo del tiempo. Porque hay un montón todavía. Hay un montón, de la historia un montón de contemporánea cosas. falta un montón. O sea, no llegamos ni a 1900, no, y 1900 fue el parteaguas de donde ya empezaron a meterle machín al tema de la reingeniería social y de la ingeniería, genética humana. La ingeniería genética ya más Sí, fue en el siglo XX donde ya dijeron, vamos Sí, con sí, todo. sí, Pues los nazis. Los nazis fueron creación de estos compas. Y digo, también habrá que analizar a Gregor, ¿cómo se llama este compa? Bueno, el padre de la genética. Mendeleev. No, es... ¿Mendeleev es el padre de qué? Mendel es... Mendeleev. No, Gregor Mendel. Gregor Mendel. Gregor Mendel es el padre de la genética. ¿Quién es Mendeleev? ¿El de los nazis? Que hizo experimentos con chícharos y justamente dijo, no, o sea que cuando cruzas un chícharo bueno con un chícharo malo, sale un chícharo malo. Entonces por eso es que de ahí también se agarraron de... Bueno, eso lo trasladaron lo humanizaron, lo trasladaron directamente al ser humano. Entonces dijeron, no, por eso es que las clases altas no se pueden mezclar con las clases bajas porque pues, se va a ir degradando la genética humana. Ajá. O sea, sí. No, o sea, acá o sea, lo utilizaron para decir que, o sea, no es que, o sea, si se mezclaba como el incapaz con el capaz, sí, iba a salir una persona un poco más capaz, o se iba a mejorar la genética, sino al contrario, sucede una degradación genética. Pero bueno, es una completa mentira en realidad, ¿no? Entonces, habría que analizar también este compa. Pero bueno, después de que Francis Galton creó la eugenesia y empezó a hablar como justamente de esta selección... Ajá, Gregor Mendel. A través de, pues obviamente sabemos que Estados Unidos tuvo completa influencia inglesa. Entonces, pues obviamente a través de ciertas propagandas y de cierta información se fue trasladando la ideología a Estados Unidos. Y ahí empezó a despertar, pero de una forma muchísimo más violenta. En Estados Unidos, me parece que en los años 30... ¿Ya del siglo XX? Del siglo XX, así es, del siglo XX, hubo campañas de esterilización masiva en ciertas comunidades a lo que se les conocía como los hillbillies o hillbillies, así pues como algo de eso mencionamos en el episodio que también nos tumbaron del exclusivo, ¿te acuerdas? De eso de las sí, exactamente. Sí, que fue una batalla racial, pero ni siquiera nada más era como con afrodescendientes, sino también era con los mismos... Con blancos así de Estados Unidos, sí, con la pero pobreza. Que exactamente que eran pobres y que justamente sus condiciones socioculturales no les permitían ni siquiera desarrollarse física ni intelectualmente por falta de alimento, por desnutrición, por los incapaces. Decías, ¿no? Ya es gente que no les servía para nada, que vivía en las montañas, que pues no, o sea, sí, no les servían para nada. Ahí lo que hacían eran campañas masivas en donde llevaban como utilizaban a la policía básicamente, llegaban en ciertas como redadas, agarraban a un montón de jóvenes y los esterilizaban. Y eso sucedió también con la sociedad afroamericana. Sí, de hecho, los esterilizaron, pero a un montón. En esos años hubo, pues hay registros antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial de universidades estadounidenses compartiendo información con universidades alemanas, pero ya siendo manejadas por el partido nazi. O sea, de los Estados Unidos con los nazis, ¿no? Compartiendo información, compartiendo teorías, o sea, apoyándose unos a otros. O sea, por eso supuesto. Está documentado antes de que explotara la guerra. Por supuesto que ya hasta siento que... porque bueno, lo que argumenta este libro es que los alemanes le robaron la idea de la eugenesia a los Estados Unidos, o sea, como que agarraron ahí la idea, o a los ingleses. O los Estados Unidos se lo enseñaron. Exactamente, que eso es lo que yo siento que se los enseñaron, y más bien fue como una prueba para ver cómo funcionaba el genocidio explícito colectivamente, cómo lo recibía la humanidad. ¿No? Ay, que oye, mira, nada más rápido. Yo siento que fue una experimentación social también. Yo quería decirte algo que no quiero andar en ello, ¿no? Y ya ves que te contaba que por el nombre de un compa de estos eugenesistas, me topé con el nombre de Ian Maxwell, que resultó que pues era el hermano de la Ghislaine Maxwell y todo esto, ¿no? Pues, mira, sin meternos en mayor asuntos y nada, pero pues hay cosas también turbias acerca del Holocausto, ¿no? Por eso está tan censurado y tan... no puedes negar el Holocausto, o sea, no puedes no negarlo porque hasta en Alemania te meten en la cárcel y lo niegas, ¿no? O sea, hay cosas bien chonchas tras el Holocausto de que tiene que ser como ellos dicen.
pero la mamá de la Ghislaine Maxwell, que te decía que pues viene de las noblezas, ¿no? Sí, sí. Y pues sabemos lo que hizo Ghislaine Maxwell junto con Jeffrey Epstein, que pues, son lavados de cara de estos cabrones, ¿no? Sí, Pero sí, sabemos por que son supuesto. parte de eso. Pero pues Bueno, personajes relevantes. Esta señora era una de las principales investigadoras, bueno, no de las principales investigadoras, pero tiene dos libros muy importantes dentro de los estudios del Holocausto. Pues esta señora hizo estudios del Holocausto macizos. Entonces, pues ahí hay cosas Sí, extrañas, no, definitivamente cosas las muy élites tienen una extrañas. agenda eugenicista al 100%, Y aparte, o sea, es que definitivamente. también, te digo, lo del revisionismo histórico que le llaman, ¿no? Que hay algunos investigadores que dicen que pues el Holocausto no fue como nos contaron, o sea. Claro, no, para nada. Es un acto planeado. Y a lo mejor ni murieron tantos, ni Puede ese ser. tipo de cosas, ¿sabes? O sea, Puede ser, no puede quiero, ser. no quiero profundizar en eso porque pues es un tema sensible que aparte está súper castigado de abordarlo desde otra perspectiva. Que bueno, realmente hay muchas fotografías bien fuertes. Las hay, de ver, ¿no? pero hay muchas fotografías de muchas cosas. Sí, eso es cierto, habría que ver. De muchas cosas, o sea, de muchas cosas hay muchas fotografías. Sí. No, el Alex Jones tiene un video donde se escondió así para grabar en Bohemian Skull and Bones, en Bohemian Groove. Bohemian Group. Sí, era Skull and Bones, ¿no? Skull and Bones. Sí. O sea, hay muchas ¿Cómo se cosas va a de meter muchas ahí? cosas, amigo, pero por algo, hay alguna razón por la que este tema sea tan aferrado de que, güey, niegas esto y eres antisemita y hasta te pueden, si vives en Alemania te pueden meter a la cárcel. Sí, ¿no? sí, por supuesto. Y que que la mamá de esta señora que hizo tantas cosas sea investigadora del Holocausto, o sea, ahí te da como ciertas cosas, ¿no? Sin negar nada ni mucho menos porque pues no lo estoy haciendo. Ajá. Pero, no sé, que no se permita estudiar desde otra perspectiva. Este tema a mí se me hace de entrada pues un poco escabroso, ¿no? Que no se permita ya de entrada, así que digan, no, si tú vas a hablar de esto tienes que hablar como decimos nosotros, porque Sí, por aquí ya no supuesto. hay, como en la conquista, que hay las opiniones de que pues sí fueron los españoles, o de que fueron estos compas, o de que fue positivo, que fue Y mire, negativo, ¿sabes? también lo mismo sucede con la eugenesia. En realidad ya no está censurada hablar de ella, o sea, se habla mucho porque justamente se supone que ya quedó en el pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si te das cuenta, lo que sí está censurado es las nuevas formas, las nuevas caras que tomó la eugenesia actualmente. Eso sí está súper censurado. Sí, pues nosotros ya hablaremos. nos bajaron un video justo por eso. Y ya hablaremos de eso en la segunda parte de eugenesia. Que bueno, saldrá en un tiempo, ¿no? Sí. Pero antes de pasar a nuestra sección de algo interesante y recomendaciones, queremos recordar a nuestra querida comunidad que si no se han suscrito a nuestro canal pueden hacerlo ahora. Denle click a la campanita para que les llegue notificación cada que saquemos un nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en todas las redes sociales como MorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati, en donde pueden participar en el programa de Voces de la Comunidad. Y si tienen oportunidad de ayudarnos con algún aporte económico, donación, lo agradecemos de todo corazón. Muchas gracias. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo que está de lujo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos comparten. Okay, vale, entonces vamos con el algo interesante. Este se me hizo muy interesante, mira, nada más como para nombrarlo. No, pues si no se tuviera hecho interesante, entonces no sería algo interesante. Luego traigo datos que no se me hacen tan interesantes, pero están chidos para decirlos. No, mira, está locochón. Cuando pasó aquí la revolución, en los aquellos 1910, pues ya ves que el José Vasconcelos fue el principal como generador ideológico de la nueva forma en cómo veíamos sí, por supuesto. el país, ¿no? Donde está hablando de pues el indigenismo, la raza, el misticismo y como que todo eso junto con el Diego Rivera y todo lo que hicieron como para cambiar la imagen que teníamos de los mexicas y todo eso, ¿no? Bueno, el punto de lo que se me hace muy interesante es que en ese tiempo, cuando pasó la revolución, lo que empezaron a hacer como este nuevo tratamiento ideológico, lo llamaron Movimiento Regeneración. Movimiento de Regeneración. ¿Y cómo crees que se llama Morena? Movimiento Regeneración Nacional.
Entonces se me hizo muy curioso, de menos curioso, ¿no? Como estas implantaciones ideológicas que empezaron con la revolución, porque la revolución... Hay que hacer un programa de la revolución. Se va a tocar porque... fibras sensibles de los morenistas pues y mira, amlovers. Nada más es un dato que ahí que lo... No, está bien, pues es también como la relación de la 4T con la cuarta revolución industrial que propone Klaus Schwab. Hay muchos cuatros sociales moviéndose por el mundo, entonces no es una coincidencia. Pues nada más es el Movimiento de Regeneración Nacional, pues ya era el Movimiento de Regeneración en aquellos años, cuando se empezó con José Vasconcelos, que pues también era un eugenicista. Entonces, nada más era algo interesante. Listo, excelente. Pues vámonos a las recomendaciones. Yo quiero recomendar una serie que retomé, que ya salió hace un tiempo. Bueno, la primera temporada salió hace un tiempito. Es una serie animada que se llama Undone. Se encuentra en Prime Video o en su página pirata de streaming favorita. Los creadores son Rafael Bob Waxberg y Kate Purdy. La verdad es que es una serie, me parece muy buena. Como que sí tiene un excelente guión, tiene una buena temática. Aunque bueno, también no hay que tomárselo tan literal como parece, porque un poco de la premisa de esta serie es justamente, bueno, la personaje principal vive algunas cosas, no quiero hacer mucho spoiler, pero vive algunas cosas, entonces parece que tiene como ciertos episodios esquizofrénicos, pero acá se ve la esquizofrenia como una habilidad también para recibir cierta información, ¿no? O sea, como para poderse conectar con otros planos de conciencia y entendimiento y así. Entonces, está muy interesante, está muy bien hecha. Digo, se puede contemplar la posibilidad, ¿no? Hemos hablado en algún momento de estas cosas, ¿no? Y pues la recomiendo. La verdad es que está muy buena la serie. O sea, tiene muy buenas reseñas, está muy chévere. Undone. Y tiene dos temporadas, yo solo he visto la primera. Pero ya me chutaré la segunda también. A ver qué. Pues yo quiero recomendar una página de memes, pero que está chida. Está chida por los debates que se hacen ahí. Se llama memes de filosofía, pero es memes, luego la D, sin solo la D, filosofía. Es un grupo, más bien, memes de filosofía. Está chido porque me laten como los debates que se hacen ahí. Casi siempre los debates son entre los que creen en Dios y los que no creen en Dios, pero de repente salen otros debates ahí interesantones. Entonces se ha hablado de transhumanismo, se ha hablado de tecnologías, se ha hablado de Platón, de Sócrates, entonces está chido. Porque suben memes, pero los memes ya conllevan como a la conversación. Entonces me late. Memes de, pero sin la E, memes de filosofía. El grupo. Memes de filosofía. Pues bueno, vamos ahora sí cerrando este episodio de pues la primera parte de Eugenesia, la agenda agenda genética de las élites. Sí, y justo para finalizar queremos mandar saludos como siempre a nuestra queridísima comunidad Fati. Gracias por quedarse hasta el final. Ahí les van sus saludos. De YouTube queremos enviar saludos a Oniseus, a Alejandro Frías y a Alba Azucena Díaz. Unos saludos y unos abrazos. De Insta queremos enviar saludos con mucho cariño a Duanelli Pamela, a Paloma Sampaio González y a Girgst. Muy raros luego se ponen. Con mucho cariño. Y de la comunidad, de nuestra queridísima comunidad Fati en Facebook, a Carly Martí, a Alejandra Zavala y a Quetzali Martínez. Muchas gracias por vernos, saludos, abrazos, compartirnos y recomendarnos. Ahora también queremos mandar saludos muy especiales a aquellas personas que nos apoyan económicamente, que hacen posible el sostener este proyecto, este programa que es Amor Fati MX. Muchísimas gracias a Diana Ortiz Vidaña. Como Diana, muchísimas gracias. Esperamos que te encuentres de maravilla. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. También mandamos un saludo y un fuerte abrazo a Ángel Ortegón. Saludos, hermano. Muchas gracias por tu donativo. Y también a Daniel Manuel Melo. Muchas gracias. Daniel, un abrazote, hermano. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu apoyo. Y queremos dar la bienvenida a los nuevos miembros de nuestro contenido exclusivo que también nos ayudan muchísimo que se suscriban a esta parte de nuestro canal. Un gran saludo a Arbet Cortés. Saludos, Arbet. A Gustavo Vega. Saludos a Gustavo. A Rayman Reid. Un y abrazote. A Víctor Almaraz. Abrazote, hermano. Abrazote. Les mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias por vernos, escucharnos. Ya notaron que cambiamos un poquito el formato de algunas cosas en la charla del podcast. Queremos empezar un poco más directamente. Esperemos les guste. Denos su opinión también. Si llegaron aquí al final, denos su opinión sobre qué les parece este nuevo formato para empezar ya más directo con el tema. Que no se nos desesperen tanto.
Y bueno, pues ya saben que recibimos con todo amor sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este momento. Muchísimas gracias. Esto es Amor Fati. El infinita brevedad del ser. Hasta luego.